Muy buenas tardes, queridos colegas. El día de hoy voy a tener el gusto y el placer de compartir con ustedes lo que es la evaluación diagnóstica, que forma parte de las estrategias para la planificación curricular en una educación híbrida. ¿Qué entendemos por educación híbrida? Ya creo que ya lo comprendieron, solamente es la unión y la conjunción de un tipo de asistencia tanto del profesor y estudiante a las escuelas o colegios de manera presencial, semipresencial o de manera virtual totalmente. Eso se va a dar de acuerdo a la realidad, de acuerdo al contexto. Pero este contexto va a estar supeditado no al Ministerio de Educación, de acuerdo a ley, es al Ministerio de Salud. Es el Ministerio de Salud el que va a determinar las escuelas o los colegios de cualquier parte del Perú, y así lo refrenda una resolución ministerial donde señala que es el MINSA el que coordinadamente con el Ministerio de Educación pueden señalar si en estas escuelas o colegios pueden empezar un tipo de educación híbrida, presencial, semipresencial o virtual totalmente. Va a depender del índice de salud, en otras palabras. Entonces, ahí tenemos una parte, ¿no? Solamente, ¿qué es algo nuevo? No. La educación híbrida se ha dado por años en lo que ustedes llaman la educación online, ¿no? Learning online, o sea, aquellas tipo a distancia, ¿no? Virtuales. Siempre ha existido, lamentablemente, con esta pandemia. Digo lamentablemente, pero también ha beneficiado. Aparecieron ya la educación, en este caso, híbrida. Lo hacen lo han hecho desde el año 2021, ¿no? Desde el año 2021 nosotros recién estamos con una educación híbrida, aunque también algunas instituciones educativas, ya el Ministerio de Educación había autorizado con los maestros vacunados empezar una semipresencialidad. Entonces, cuando hablamos de un tipo de educación híbrida, no es un monstruo, no es algo novedoso, simplemente es las modalidades que puede tener una institución en base a lo que señala el Ministerio de Salud. Tengámoslo en cuenta, no lo señala el Ministerio de Educación, sino el Ministerio de Salud. Ojo, que en cualquier momento pueda darse, ya Dios no lo quiera, pero en este mundo real no podemos decir que no. Si una escuela abre de forma presencial, pero aumentan los contagios, de inmediatamente se va a regresar a la parte virtual. Por eso es una educación híbrida. Se no decir, no, ya es como en nuestros tiempos, no había un fenómeno, inmediatamente los paralizamos un mes, 2 meses o 15 días, hacíamos un currículo de emergencia e inmediatamente retornaban, ¿no? Esos 15 días o un mes no se trabajaba, ¿no? Ahora no, ahora si sucediera eso, hay un nivel de contagio, Dios no lo quiera, en ese lugar, en esa jurisdicción, inmediatamente el Ministerio de Educación es el que le dice al Ministerio de Educación, por favor, se suspenden las clases de manera semipresencial o presencial y vamos al campo virtual. Y no podemos decir que no. Entonces, desde ese punto de vista, queridos colegas, quiere decir que nosotros tenemos que estar preparados para los 3 tipos de modalidad en esta educación híbrida. Eso es lo que le quería decir. Y cuando hablamos de aprendizaje invertido, es lo que generalmente hacen los institutos o universidades. Las universidades, ustedes hemos estudiado, en mi época de estudiante nos daban los temas, teníamos el sílabus y luego estudiábamos ya listo para la clase. O sea, tampoco es novedoso. Y me parece muy interesante que los estudiantes en sus casas puedan realizar aquellos niveles de baja complejidad para que puedan ayudar, pues, porque imagínense, si vamos a estar 2, 3 días a la semana, por hora, 2 horas, o 4 horas, 6 horas a la semana, ya estamos rompiendo con el horario, con la calendarización. Pero lo que el estudiante está haciendo en su casa, eso también cuenta, como parte de una educación híbrida. Entonces, ahí está el aprendizaje invertido, que los estudiantes hagan, desarrollen, no muchas tareas, sino algunas actividades en las cuales les sean propias y que ya en la institución solamente viene para la parte más compleja, en las síntesis, en inferencias, en cuanto el profesor quiere desarrollar de repente ya en forma más detallada, ¿no? En cuanto a la evaluación, todo eso se va a hacer en el aula, ¿no? Si es que se da una educación híbrida, como digo. Entonces, eso es el aprendizaje invertido. No hay que asustarse, simplemente la combinación
entre que el estudiante se vuelve activo fuera de la escuela. Escuche, se vuelve activo fuera de la escuela y el profesor se convierte en tutor y guía desde la escuela o desde el lugar donde está, de su casa, en el ámbito si es virtual. Entonces, el estudiante inmediatamente cambia de activo a pasivo cuando regresa al aula. Cuando regresa al aula se vuelve un sujeto pasivo del aprendizaje, digamos pasivo entre comillas, en cuanto al rol que tiene. Y el profesor se vuelve de nuevo el mediador de los aprendizajes. Cuando digo pasivo entre comillas, no se vaya a entender retornando a la educación tradicional donde el estudiante escuchaba, no, me refiero a la forma como el estudiante va a colaborar, ¿no? Va a realizar sus acciones en su casa. Ahí el profesor tiene que ser un guía, tiene que ser muy claro en las tareas o en las actividades que plantea, y el estudiante viene preparado al aula y el profesor sigue, ¿no? Sigue las acciones complejas, ya más complejas, en donde ahí se ve ya el desarrollo de los aprendizajes. A eso quería yo citar solamente ese ejemplo para no perder la hilación del tema, ¿no? Muy bien. Quería compartir con ustedes también en estas diapositivas lo siguiente. La 531 y la 048 modificatoria del año 2021 están estableciendo que nosotros, este tema se va a tratar, ¿eh? El tema socioemocional se va a tratar como tema, y con algunas estrategias que les he traído también, pero hoy ya no nos toca, pero tenía que tocar esto. Nosotros tenemos que darle la bienvenida. ¿Se acuerdan ustedes del primer día de clases, ¿no? En donde el profesor hacía un montón de maravillas para entusiasmar al estudiante, para hacer lo que vea que la escuela es diferente a la escuela antigua o diferente a su casa, donde él se sienta, lo recibíamos, ¿no? El primer día de clase, la bienvenida que era. En este caso, la bienvenida no va a ser tan así, porque los estudiantes vienen de un proceso de confinamiento continuo durante meses, durante 2 años, y probablemente hayan sido testigos presenciales de la muerte de algún ser querido, algunos de ellos de sus padres, de sus familiares más cercanos, o de un amigo, o de un mismo compañero de estudio, ¿no? O maestro. Entonces, en ese sentido, quiero yo señalar que debemos organizar una bienvenida en la cual al estudiante no hagamos notar de lo horroroso del confinamiento, ¿no? Debe ser un ambiente totalmente saludable, de bienvenida a la escuela, como si hubiera sido el día 1 de marzo o la fecha de marzo del 2020. Yo lo planteo así, ¿no? Tiene que haber un buen clima escolar y que todo lo que se haga, es tanto en los niveles que tiene el colegio, la escuela, en nuestro caso secundaria, tengamos que ver que nuestros jóvenes, nuestros púberes y adolescentes que vienen con algunos traumas, un estrés tremendo, la ansiedad, compartan con nosotros, y a eso lo vamos a ver más adelante, qué problemas tienen con relación a todo lo que han sufrido. Pero no les hagamos recordar, por favor, con tristeza lo que ha pasado. Simplemente hay que hablar que eso es un capítulo cerrado por el momento y que aquí vamos a recibirlo con un buen clima escolar. Además, entiéndase, queridos colegas, que no solamente vamos a recibir a los estudiantes, nosotros también, a nosotros nos van a tener que recibir las autoridades porque ellos se han estado trabajando por su mismo trabajo que tienen como directivo, director, etcétera, ¿no? Y nosotros vamos a integrarnos también, nosotros vamos a ser bienvenidos. O sea, no se trata de solamente recibir al estudiante, sino también nosotros cómo nos recibimos, ¿no? Entre colegas, cómo nos vamos a saludar ese día después de 2 años de ausencia. Todo esto, lo que señala la directiva del Ministerio de Educación, es muy importante. Hay que organizar a los actores de la comunidad, si es posible, en los lugares más pequeños, como decía Nauta, Distrito Nauta de Iquitos, sería muy interesante, o en el lugar donde están ustedes, que los padres de familia estén presentes ese día ahí, ¿no? Con los cuidados y el protocolo que necesitan.
Y si hay alguna autoridad que hay que invitar a la gente municipal, que sea, puede estar presente ahí, ¿no? Debe darse la bienvenida, pero con un local y un ambiente limpio, ¿no? Totalmente ordenado. Eso va a ser el trabajo ya del personal de limpieza, pero hay en unas escuelas en donde no hay personal de limpieza, en donde el director o directora es profesor, profesora, es todo en es el que limpia, el que cierra la puerta, abre la puerta todos los días. En esos ambientes entonces hay que tener en cuenta que se va a trabajar de una manera mancomunada con los padres de familia. Ya la bienvenida tiene que ser de un regocijo, de un nuevo amanecer con ellos. Entonces, eso es muy importante. Y todas las actividades pedagógicas que se van a desarrollar a partir de la planificación, hay que reconocer que nosotros debemos establecer normas de confianza y respeto para que los estudiantes se reintegren y se integren al grupo. Este grupo que estuvo separado por 2 años, muchos de ellos estuvieron en primer grado de secundaria y están regresando al tercer grado de secundaria. Muchos de ellos de repente estuvieron en primaria y por primera vez llegan a secundaria. Entonces miren la importancia de recibir a nuestros estudiantes en secundaria, a los pobres y adolescentes, después de todo este sufrimiento, ¿no? Aquí hay que realizar diferentes acciones que permitan al estudiante expresar sus sentimientos y emociones frente a la presencialidad, así como usted les planteaba, bueno, por el tiempo, ¿no? ¿Cómo se sienten, ¿no? ¿Qué vivencias tienen? ¿Qué les parece esto después de todo lo trágico que han vivido? Es importante conversar con ellos para ver cómo se sienten, ¿no? Cómo ven ahora esta nueva escuela, este nuevo rostro de la escuela. Y para eso tenemos que preparar muy bien la bienvenida. Pero algo que... Dígame, Maestro, dígame. quiero participar un minutito. Lo Dígame, que adelante. usted nos está explicando, que en algunos colegios no hay personal de servicio. Eso es muy cierto. Yo soy la docente de acá de Ucayali, de Pucallpa. Yo he trabajado el año pasado en un colegio de Fantilla, por Nuevo Requena. Y ahí en el colegio había primaria y secundaria donde yo trabajaba y no había personal de servicio. Y nos teníamos que turnar semanal para lavar hasta los baños higiénicos. Uy, Y tremendo. habían profesoras que no querían lavar los baños, dejaban sucio. Para la otra semana que entraba de servicio la profesora, ella tenía que limpiar los baños, tenía que barrer sala de profesores, ¿verdad? Yo quisiera, ¿no? Decirle al Ministerio de Educación que haya más plazas para un personal de servicio. Yo que soy profesora de secundaria, hasta he lavado los baños. Cierto, Me ha tocado cierto. porque la directora nos ha puesto nuestra semana, cada docente una semana va a limpiar los baños, el otro docente, así hemos, como algunos no han limpiado el baño. Mejor dicho, se han hecho los oídos sordos, no han Mira querido tú. tocar. Ellos han dicho que yo, ¿por qué pues voy a limpiar el baño? Acá si yo soy personal de servicio, soy docente, soy de aula, ¿no? Y verdad, somos pocos los maestros que somos, por decir, somos de corazón muy nobles para que el alumno, para que el estudiante encuentre pues un baño limpio. Ahora, queríamos limpiar con los alumnos, con 2, 3 alumnos, queríamos limpiar los baños y los padres de familia no permitían porque sus hijos, dicen, se van a estudiar, no se van a limpiar baños, no se van a limpiar los campos donde van a hacer educación física, donde van a tener un recreo. Los padres de familia también están mal, no les enseñan a sus hijos a tener su lugar donde ellos están estudiando, un lugar limpio, ¿no? Mire usted, qué bien, Rocío. La felicito realmente y creo que todos los que estamos en esta reunión la felicitamos por ese desprendimiento que tiene. Y qué bien que usted plantee lo siguiente, ¿no? Hay que hacerlo de corazón, decía usted. Recuerde que si no lo haces Claro, tú, hacer de corazón porque los ¿quién lo alumnos va a hacer? necesitan Si nosotros un baño mismos, limpio. si usted, entiendo, ¿no? Aquella que dice yo no me ensucio, pero entonces vas a trabajar con esa suciedad ahí, porque no hay otra persona que lo va a hacer.
Entonces debemos entender que la higiene es parte también de nuestra salud. Hay que, en Claro, maestro. ustedes saben lo importante que es la salud y hay que cuidarse a través de una buena higiene. Entonces yo como profesor, en la vida, yo voy a trabajar en un aula sucia. No lo voy a Claro, hacer, tenemos que pero limpiar. entonces si no hay quien lo limpie, voy a tenerlo que hacerlo yo, veré los esfuerzos con alguien más y poder hacer el trabajo. Yo conozco esa realidad, yo he trabajado pues más de 12, 15 años en la sierra y sé las realidades donde un aula tiene 5 o 7 alumnos como máximo. En secundaria 5 alumnos, 7 alumnos era mucho. Por lo tanto, ahí el apoyo pues es muy deficitario. Y ahí el profesor siente que debe participar en todo, en la limpieza. El profesor es todo ahí, todo es la Claro, autoridad, hasta es la doctor, persona que da el enfermero puede ejemplo, ser, porque todos somos puede haber un nosotros. alumno que se desmaya, uno se le tiene que dar Tiene que los primeros atenderlo, tiene que saber auxilios. primeros auxilios. Por eso Claro, de la enseñanza que nos deja la educación rural, maestros, es la más hermosa, porque esa educación en la ciudad no se ve, porque en la ciudad tenemos todo, tenemos personal de servicio, personal de guardianía, personal que hace la limpieza todo en cada momento, entonces no padecemos, pero los que hemos trabajado en parte de la serranía, como en mi caso, o en la parte de las zonas rurales de la selva que yo conozco, en lugares, unas aldeas pequeñitas donde hay 10, 12, 9, 8 estudiantes y en la cual el profesor, como digo, es el director, directora, es el que cuida y es el que limpia el ambiente. No hay otra persona que lo haga, sino hasta como la otros tres directora familias, limpiaba los baños, hasta ella todos tenía podemos su trabajar. turno de limpiar el baño. ¿Por qué no lo podemos hacer? Si es que falta, ¿por qué no lo podemos hacer? Ahora Como hay fuera que profesores que quiera, dicen, no, claro. yo soy contratada para trabajar con los jóvenes, con los niños, a mí no me han contratado, listo, hago mi clase y me voy a mi casa. A veces no se No, quedan ni 5 minutos a conversar entre colegas, ahí con padres de familia. Ellos cumplen sus horas, están yendo ya a sus casas y no es así. Hay que quedarnos siquiera 5 o 10 minutos a compartir un poco con los padres de familia, conversar de repente de sus niños, de qué cosa les falta, claro. Eso es muy qué bien, importante. Rocío. Qué bien, Rocío, lo felicito. Eso es ser profesor de vocación de servicio. Los profesores que no son de vocación de servicio, ellos son los que van a estar en contra de eso, ¿no? Porque siempre están reclamando, yo no nací para esto, pero si no naciste para eso, no tienes vocación para ello, abandona porque hay otros colegas que quieren venir a trabajar así como usted, Rocío. Sí, Muy muchos bien. son profesores por ocasión, no por vocación. Ahí está, por locación, muy bien. Muy bien, ahora sí vamos a entrar a la evaluación diagnóstica. ¿Qué significa la diagnosis en un año un poco difícil como el nuestro, ¿no? Deberemos conocer primero qué es una evaluación diagnóstica. Y acá les he traído, ¿no?, un rombo para señalar qué cosa es una evaluación diagnóstica. ¿Quién es el que va a cuáles son los agentes, los actores de una evaluación diagnóstica? El docente y los estudiantes. El nivel nosotros, secundaria. ¿Qué es lo que vamos a ver en una evaluación diagnóstica? ¿Para qué hacemos, no? Pero, ¿qué es lo primero? ¿Qué es lo que vemos ahí? ¿Qué es lo que vamos a observar, no? Ahí son los conocimientos previos de acuerdo con el grado. Primero, segundo, tercer, cuarto y quinto grado de secundaria. ¿Qué habilidades y destrezas tienen los estudiantes en una determinada área curricular? Matemática, comunicación, DPCC, ciencias sociales, ciencia y tecnología, educación religiosa, educación física, arte y cultura, y el inglés y todas las demás, ¿no? Inclusive educación para el trabajo. Son 10 áreas en las cuales tenemos que ver qué habilidades se desarrollan. No Esas se olvide de mi habilidades... área, arte y cultura. Te he traído un ejemplo de evaluación diagnóstica de arte y cultura, estás con suerte. He traído tres modelos. ¿Qué actitudes tienen? Perdón, en las habilidades, miren, la competencia, ustedes saben que el Currículo Nacional de Educación Básica está sustentado en una corriente llamada corriente constructivista. Esa es la base, ¿no? El cimiento. Sobre ella se desarrollan como columnas, ¿no?, y techo, es el enfoque por competencias, que es un modelo pedagógico. El modelo pedagógico que ha adoptado el Perú, que es una copia de México, que primero fue copia de Chile, de España, y que España se rompió,
y que Centroamérica, Costa Rica, Guatemala, Honduras, todos ellos, esos países trabajaron con las competencias y luego lo tomó Perú. No, yo le digo esto sin ningún ambaje. Si hay alguien ahí que es de repente, con el debido respeto de la elección regional, se siente molesto, puede levantar su audio y que me replique y diga que no. Es una copia, pues, pero una copia mal hecha porque las realidades son diferentes. Si el Ministerio de Educación nos dice que la realidad es, el contexto es diferente, inclusive entre escuelita y escuela, entre 20 y 30 metros, son diferentes las realidades, ¿no? No son iguales. Como decía Heráclito, como las aguas de un río, ¿no? Nadie se baña 2 veces en las aguas del mismo río. No es posible ello. Entonces, por eso digo, ¿no? En cuanto a habilidad, está hablando de habilidades procedimentales, el hacer. La competencia tiene 3 dimensiones, 3. A diferencia de la educación tradicional, que evaluábamos solamente conocimientos. O sea, una dimensión de las 3. La competencia tiene la dimensión cognitiva, conocimientos, por supuesto que son importantes. Tiene una segunda dimensión, el conocimiento es el saber conocer, ¿sí? Saber también dice. Y la segunda son las habilidades o destrezas, que es el saber hacer, la parte procedimental, donde el estudiante en cualquier área de secundaria puede desarrollar ejercicios matemáticos, puede hacer un trabajo de laboratorio, de investigación en química, lo que es ciencia y tecnología, puede redactar un texto, es hacer, que es la habilidad procedimental, donde el profesor está observando. En arte y cultura, elaborar un cuadro, elaborar una pintura, elaborar una obra, elaborar lo que es procedimental. En educación física, la habilidad procedimental es el ejercicio físico, mecánico, el correr, saltar, brincar, saltar a la soga. Eso es. En inglés, el dominio del inglés a través de las lecturas que realiza o los escritos que hace, la traducción que hace. La habilidad para desarrollar el inglés. Si es educación religiosa, la habilidad para desarrollar temas de religión, ¿no? El análisis de la parábola, cómo realiza eso, cómo hace una infografía, etc. En todo. Esa es la habilidad, es la segunda dimensión de la competencia que se llama procedimental. Ya tenemos 2 dimensiones. Entonces, tenemos la dimensión del conocimiento cognitivo, cuando el estudiante resuelve conceptos, ¿no? Teorías, etc. Segundo, la procedimental, el saber hacer, que el estudiante haga diferentes acciones y actividades. Y la tercera es la actitudinal, justamente las actitudes. ¿Sí? Las actitudes. Ahí están los valores, ahí está la ética, ahí están todas aquellas acciones que realiza el estudiante y el profesor, como son parte de los enfoques transversales. Muy bien. La lectura, la escritura, la expectativa, todo ello es lo que en una evaluación diagnóstica se realiza. ¿Para qué hacemos una evaluación diagnóstica? Miren, ayer hacía planificación la magíster Dalila, y lo hice muy bien, lo he felicitado. También creo que han estado eso, lo hace muy bien, excelente, es un excelente magíster. Es buen equipo que forma parte de Semilla. Si nosotros queremos planificar, no podemos empezar, mis estimados colegas, si no hacemos una evaluación diagnóstica primero. Usted no puede iniciar un proceso de receta médica, o sea, no puede usted medicamentarse si el doctor primero no lo ha evaluado, no ha emitido un diagnóstico de lo que tiene. Por eso dice, no hay que automedicamentarse. Tiene que haber una diagnosis, un análisis previo de lo que usted tiene. Si eso lo llamamos del campo médico a la educación, es lo mismo, estimados amigos. Es el punto de partida. Yo no puedo hacer mi planificación, que viene de planeación. O sea, ¿qué actividades voy a hacer? ¿En qué tiempo lo voy a hacer? ¿Y en qué ámbito lo voy a realizar? Eso es planificación. ¿Sí o no? ¿Qué actividades voy a hacer? ¿En qué tiempo lo voy a hacer? ¿Y en qué ámbito lo voy a realizar? Todo ello es planificación. Y usted lo ubica en cualquier parte de las profesiones. Puede ser salud, puede ser, no sé, ingeniería, derecho, medicina, todos los ámbitos. Esa es
una planificación. El ingeniero que hace un puente, que hace... es lo mismo. ¿Qué acciones va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a utilizar? ¿En qué ámbito lo va a hacer? 2, 3 meses el puente, la carretera, ¿no? Todo eso. Y luego plantearse de las actividades y lo que va a hacer, el tiempo que lo va a hacer, y luego señalar, inclusive luego viene la evaluación propiamente dicho, evaluación formativa, o sea, evaluar, supervisar la obra para entregarla. Toda esa parte del ámbito donde se realiza el cronograma de actividades, o sea, el tiempo y las actividades que vamos a hacerlas, forma parte de la planificación, ya sea una programación curricular anual, ya sea una DEA, ¿no? Una EDA, perdón, una experiencia de aprendizaje, con sus respectivas actividades, que son las sesiones de aprendizaje. Muchos me preguntan, doctor Venegas, pero me mareé el ministerio con términos. Digo, no te preocupes. Haya una sinonimia, un símil para cada una de ellas. Me dice, la experiencia de aprendizaje me han dicho que es un proyecto. Sí, pero es un macroproyecto. Lo importante de la experiencia de aprendizaje, que lo vamos a ver por si acaso en una reunión, creo que es el lunes, está señalando que una experiencia de aprendizaje que está con un conjunto de actividades, sesiones de aprendizaje, amplía porque trabajan todas las áreas integradas, todas las áreas que, por ejemplo, en secundaria, comunicación trabajaba por su lado, ¿no? Matemática por su lado. Muchos dicen, pero si la problemática lo hacemos, no, esta vez se trabaja colegiadamente. El trabajo en marzo, queridos colegas, va a ser colegiadamente, ¿no? Recuerden que las clases entre el 1 al 28, pasando por una planificación de una semana mínima, se empieza, no necesariamente está diciendo que el 28 se va a empezar. Si las condiciones están dadas, empieza el 21. Y si las condiciones están dadas, empiezan el 14. Eso está dado, por favor, colegas. ¿Ya? Es hasta el 28 como máximo. Muy bien. Cuando hacemos todo este conjunto de estrategias de la planificación, lo hacemos partiendo de la evaluación diagnóstica. A partir de ahí, el conjunto de estrategias, actividades, acciones y todo lo que propongamos se va a realizar durante todo el año lectivo, no es académico, por favor, año lectivo 2022, en nuestro nivel secundario. Entonces, ahí tienen el para qué. Entonces, el punto de partida es la evaluación diagnóstica. Si no hay evaluación diagnóstica, no podemos planificar. Y si no planificamos, queridos colegas, no vamos a formular ni elaborar planes curriculares. ¿Cuáles son los planes estratégicos de acción curriculares? El PSA, Producción Curricular Anual, las mismas EDAs, ¿no? Llamadas también proyectos de aprendizaje o llamadas también unidades didácticas que lo conocíamos antes, ¿no? Es lo mismo, no ha cambiado, como decía la profesora Dalil el día de ayer, solamente son terminologías que en este momento de un tipo de educación híbrida se está planteando, porque va a haber un tiempo en que los estudiantes van a asistir al colegio por turnos, semipresencial en su casa, aprendizaje invertido, y hay otros que lo van a hacer totalmente virtual, es en aquellos lugares donde pues MINSA seguro declara de que no se puede retornar a clase todavía. Y hay otros que se va a hacer totalmente presenciales. En Trujillo, les digo ya, la profesora también se adelantó, yo trabajo en una institución de Trujillo, de un distrito de Trujillo, donde las clases van a ser totalmente presenciales en secundaria. Totalmente presenciales. Lo que va a variar es el número de estudiantes. Ahí sí. La institución de trabajo es grande, pues tiene más de 1.600 estudiantes, solamente les comento, y dentro de ello tenemos 35, 40 estudiantes por aula. Esta vez vamos a tener que trabajar con la mitad. Ahí la distribución que decía la profesora. 2 horas, hacer su casa, regresan, ahí sí se ve el trabajo, pero es por las condiciones. Pero como tenemos turno mañana y tarde, mejor dicho, teníamos turno mañana y al tener el turno libre en la tarde, hoy lo vamos a ocupar mañana y tarde. Entonces, nuestro horario se va a cumplir. Para ello, se ha contratado
personal docente, inclusive personal docente nombrado, como ustedes saben. Salió una directiva nacional, se puede contratar al personal docente mismo nombrado o de otra institución que quiera trabajar en el colegio. ¿Para qué? Para cubrir eso, pues, ¿no? Para cubrir esa posibilidad de que un aula va a ser el doble. Mi institución tiene 38 secciones. Multiplíquenlo por el doble. Son 76. Pero ese doble va a ser el trabajo en la tarde. Por lo tanto, en un día se va a trabajar, claro, con distintos grupos. Ahora sí, ¿cómo se realiza la evaluación diagnóstica? ¿Cómo? ¿A través de qué? Son cuestionarios. Se aplica la técnica de la encuesta y el instrumento se llama cuestionario. Ahí se va a plantear un conjunto de ejercicios. Vamos a ver modelos. He traído 3 modelos de 3 áreas: matemáticas, ciencia y tecnología y educación, lo que antes era educación artística, hoy es arte y cultura. Pues bien, ¿no? Ahí se va a dar las actividades que va a realizar el estudiante y, por ejemplo, ¿no? En este caso han planteado tomar en comunicación, tomar lectura, por ejemplo, pedirles que redacten un texto, etc. Son ejemplos. No hacer actividades de resolución de problemas, de ejercicios. Un ejemplo sería en matemática. Realizar algún trabajo de investigación, 5º grado de secundaria, 4º grado de secundaria y ciencia y tecnología, o que realice algún trazo, ¿no? Algún diseño en arte y cultura, o que en el desarrollo personal o social señale, por ejemplo, las vías de comunicación que existen en el lugar, etcétera, o las señalizaciones, ¿no? La señaléctica del mismo colegio como parte de la ubicación de la institución, ¿no? En este caso de emergencia, también se puede utilizar. Todo ello, en educación por el trabajo también, en los talleres, etcétera. Todo ello es el cómo. Entonces, es cuestionario de los temas que se desarrollan en cada área. Entonces, no hay problema. Es nuestra misma área y planteamos sobre ello a través de, por supuesto, experiencias de aprendizaje, que es lo que el ministerio está planteando, ¿no? A través de experiencias de aprendizaje. Lo vamos a ver en los modelos. Muy bien. ¿Con qué? Bueno, instrumentos, ya lo dije, en este caso las encuestas, ¿no? Las técnicas de evaluación es la aplicación de estos cuestionarios. También se puede utilizar guías de observación, o sea, la técnica y la observación sistemática, y el instrumento se llama guía de observación, rúbricas, ¿sí? Rúbricas de aprendizaje para aplicarlo, rúbricas de evaluación, que son escalas valorativas que nos permite valorar cuánto el estudiante está, en qué nivel está, si está en inicio, en proceso o está ya logrado, ¿no? Y cuadro de expectativas, también se puede utilizar el portafolio, por si acaso. El portafolio también forma parte como instrumento. Lo malo es que, no digo lo malo, sino que el portafolio además necesita ser evaluado con rúbrica. El portafolio no puede utilizar el estudiante, su portafolio, su carpeta pedagógica, como tenemos los docentes, pero el portafolio digital, lo que fuera, necesita una rúbrica, porque ahí tengo que colocar cuáles son los criterios, los aspectos que voy a evaluar, ¿no? Correcto. ¿Cuándo? Generalmente al inicio del año escolar, al inicio del año lectivo, en marzo. O sea, deberíamos hacer eso, pero recuerden ustedes que va a ser en forma paralela. ¿Saben por qué paralela? Porque las actividades primeras que se va a desarrollar es el soporte socioemocional o socioafectivo de los estudiantes. No sé si cada colegio lo va a plantear. Cuando desarrollemos el tema, creo que es mañana, el socioemocional o socioafectivo, ahí les voy a dar algunas actividades, algunas estrategias y técnicas que se puede utilizar. Ustedes lo pueden utilizar para hacer la famosa, o sea, sondear, ¿no? Sondear con los estudiantes cómo se encuentran, etcétera, ¿no? Entonces, cuando uno va a realizar la evaluación diagnóstica, en la parte socioafectiva se puede de repente aplicar un test o se puede para luego hacer estrategias o técnicas de, digamos, dinámicas. Eso no sé si va a llevar 2 semanas. Mi institución todavía no se decide. Creo que va a ser 2 semanas de recuperación, digámosle así. Ese es, digamos, tipo currículo de emergencia. Se va a hacer actividades de soporte socioemocional con los estudiantes.
Yo me pregunto, y colegiadamente también se tiene que trabajar soporte socioafectivo y emocional de los docentes. O sea, nos estamos olvidando que también los docentes tienen problemas. Yo sé de buena fuente que muchos profesores no quieren regresar a las aulas, como los estudiantes tampoco quieren regresar. Hay muchos, escúchenlo, ¿ah? Hay muchos que van a pedir permiso medio año o un año entero, no quieren. Se han traumado tanto porque han perdido familiares muy directos, y ustedes lo saben, colegas, que el temor es tan grande, no quieren regresar, a pesar de estar vacunados. Eso lo sé de buena fuente, al menos en mi institución. He dicho, yo, profesor Venegas, y yo no voy. Si me quieren sacar del magisterio, que me saquen. Yo voy a pedir mi licencia mínimo 3 meses, va amplío a 6 meses, y como me encuentre, puedo retornar. Eso es lo que se está pidiendo. Inclusive, entonces, hay muchos docentes que quieren ya jubilarse de acuerdo será, ¿no? Antes de los 65 años. Miren lo que estoy diciendo. O sea, el soporte socioemocional, socioafectivo, como se le llame, no tiene que ser necesariamente para el estudiante, también para el profesor. Yo le plantearía a ustedes, colegas, en el primer día de reunión con el director, directora, o quien hace las veces de autoridad en sus instituciones, o si es usted misma, plantee o le plantee es una recuperación socioafectiva de esos días que se va a tener el proyecto. De tal manera que cuando llegan con los estudiantes ya están recuperados parte, ¿no? Unas terapias, recurran a personas que conozcan para que desarrollen estrategias de soporte socioafectivo, porque también el docente está afectado. Porque si eso no lo hacen, colegas, al retorno con los estudiantes va a ser trágico. Se van a quebrar muchos de ustedes, se van a quebrar, no van a poder realizar bien sus clases. ¿Por qué? Porque están socioafectivamente mal, o sea, tienen problemas. Háganlo, yo les garantizo que esa semanita lo aprovechen. Claro, entre el trabajo que se va a hacer, seguro van a planificar sus eras, sus documentos de gestión con el director, bien, pero si hay, aunque sea un día, 2 días o medias horitas, por ahí 1 hora, entre como dicen, el break, hacer dinámicas ustedes, todos debemos hacer. Me supongo que muchos de nosotros vamos a estar presentes ahí. Yo les recomiendo eso, por favor, si sus autoridades no lo toman en cuenta, ustedes háganlo. Muy bien, si nosotros partimos del Currículo Nacional de Educación Básica sobre la evaluación, que es el artículo 8.7, por si acaso revisen, ¿sí? Hay que reflexionar sobre este punto de lo que significa la evaluación. En el capítulo 7 tenemos qué es la evaluación a nivel de aula y qué es la evaluación a nivel nacional. Entonces, creo que también lo han leído, lo he traído para más o menos entender eso, ¿no? En la evaluación del aula, evalúa toda la competencia, ¿sí? Y en la evaluación nacional, evalúa algunos desempeños de las competencias. No pretende, por favor, eso ténganlo en cuenta, no pretende analizar toda la competencia, evaluar toda la competencia. Muchos dirán, ¿por qué? Porque los desempeños de las competencias son los que van a direccionar si éstas se están realizando o no, pero por regiones, y a nivel nacional están haciendo una especie de gráfico estadístico para evaluar qué desempeños, escuchen bien, qué desempeños de esa competencia se han realizado. Porque si evalúan toda la competencia, están diciendo, ojo, a nivel nacional, que la evaluación, por ejemplo, de comunicación, que es escriben textos, o leen textos, o comprenden lo que leen, que si está bien, todo eso se da, pero la evaluación nacional quiere desmenuzar desempeño por desempeño. Si redacta, si escribe, si comprende, si adecua, si infiere, etcétera. Todos los desempeños que haya. Entonces, miren ustedes, muchos dirán, pero la competencia en general sería mejor evaluación nacional. No, no, no. Es que los cuadros estadísticos son los que van a medir mejor la competencia, ¿sí? Y de ahí, no sé si va a haber cambios en precisión de los desempeños, ¿sí? Me están señalando que en esta pandemia
de los resultados que salgan este año van a devolver, ¿no? O van a volver a replantear algunos desempeños, colegas. Muchos de ellos que tienen relación con las TIC y muchos de ellos que tienen que ver con la autonomía. Miren usted, la profesora Dalila lo decía ayer. Las dos competencias que en algún momento que se conocen como competencia transversal fueron olvidadas, reconozcamos. Cuando aparece el 2018, 2019, 2018, nos dijeron, evalúen las competencias transversales. ¿Quién evaluó? Simplemente era colocarle ya, pues, si está aprobado, póngale también la letra A. Y en secundaria me acuerdo que era numeral, póngale pues mínimo 12, 13, 14. Eso se ha hecho, colega. ¿Por qué? Porque era algo nuevo, ¿no? No sabían cómo interpretar literalmente la competencia transversal de TIC o la competencia transversal, la 29, que es la autonomía, ¿no? La 28 es TIC y la 29 es la autonomía. Sin embargo, en este tipo de educación híbrida, por la pandemia mismo, nos ha llevado a colación que son las TIC, las herramientas tecnológicas, las que están direccionando un aprendizaje de tipo virtual. Y como forma parte de la educación híbrida, que en algún momento lo vamos, ojo, ya dijo el Ministerio de Educación, aprendo en casa no ha desaparecido, se está cambiando su rol para formar parte de la educación híbrida, pero aprende en casa va a continuar, colegas, algo así como un apoyo a la institución, un apoyo a los docentes, pero ya no vamos a recurrir totalmente a ese aprende en casa como lo hacíamos el año 2020, como se hizo el 2020, el 2021, que muchas instituciones que pudiendo hacer la problemática, pudiendo hacer las experiencias de aprendizaje propiamente dicho, como este año sí se va a hacer, se prendieron del aprendo en casa por el facilismo o también por las dificultades que había, ¿no? Pero hay muchas escuelas, muchos colegios, yo formo parte de esa institución donde trabajo, en donde ahí, si bien es cierto, aprende en casa, uno tenía la experiencia de aprendizaje, pero las 9, y si nosotros hicimos la 10ª, propiamente nosotros mismos, ¿ya? Me acuerdo con Hidrandina, Hidrandina nos apoyó con un problema de la luz, de la energía, etcétera, y hicimos una propia experiencia de aprendizaje, sin ayuda del aprende en casa. Pero yo he visto muchos colegios que han trabajado, queridos colegas, colegiadamente y han pues adaptado la situación significativa, los desempeños han enriquecido, lo han tomado de acuerdo al ciclo, al estándar, y creo que ese ha sido el trabajo. Un poco más sencillo, pero se ha hecho. Pero este año es totalmente nuevo. En la evaluación del aula permite hacer el seguimiento, el progreso individual, la retroalimentación oportuna para producir cambios en el aprendizaje de estudiantes y mejorar la enseñanza. A nivel nacional, la evaluación permite reportar resultados a nivel de aula, de institución educativa y a nivel, por supuesto, de nivel micro a nivel macro, ¿no? Y eso se hace con los reportes de fin de año, ¿no? Se hacían hasta el 2019 con la evaluación censal. Este año, seguro que la evaluación censal va a regresar. Entonces, la evaluación censal era como un termómetro, como un filtro para poder evaluar los resultados que tenían los estudiantes a nivel de aula, a nivel de institución, a nivel local y regional. Y todo eso en un compendio de la OCDE. Pero como la OCDE recién esté tratos con el Perú, entonces se hicieron reportes a nombre del Ministerio de Educación. Esos reportes de la ESE, ¿no? De la evaluación censal educativa, de los aprendizajes, eso lo tiene el Ministerio. Entren si ustedes saben, conocen el googleo, vayan a Google y busquen, ¿no? Información censal del año 2019. 2020 no ha habido, 2021 tampoco, el 2022 probablemente haya, probablemente. Entonces, el sensor, el termómetro de todo ese seguimiento que se hace a nivel del progreso de los chicos, se mide a nivel micro y macro. Nivel micro, aula, institución, y nivel macro, local y regional. Miren ustedes la evaluación entonces de la importancia que tiene tanto el aula como la nacional. La evaluación en el aula permite tener información no de lo que ocurre a nivel del conjunto del sistema educativo, sino simplemente
un panorama solamente limitado a las 4 paredes de mi aula. ¿Cuál es el rendimiento que tiene el aula de primer grado, segundo grado, tercer grado, cuarto grado? Mientras que la evaluación nacional es un panorama mucho más grande, rico, macro, porque todo el sistema educativo se encuentra ahí, ¿no? Es un compendio de todo, ¿no? Evaluación del aula usa una diversidad de técnicas, instrumentos, utiliza diferentes métodos, técnicas, etcétera, de acuerdo a las necesidades de los estudiantes. Recuerden la diversidad. Y el Ministerio de Educación utiliza generalmente estándares, ¿no? Estandariza todos los resultados y eso de alguna manera les sirve para poder diagnosticar, ¿no? Generalmente en la educación básica alternativa y en la educación básica especial. A eso se refiere, ¿no? Pero recuerden que también las escuelas, los colegios de la EBR también tienen 1 o 2 niños por grado especiales, ¿no? De las necesidades educativas especiales. O sea, eso no lo olvidemos. Pero entonces miren, ahí tienen, ¿no? Les sirve también como termómetro para esa diversidad de técnicas, pero a nivel macro, cómo se estandariza. Entonces dice, mire, los resultados del año 2020-2021, si lo hubieran hecho, no lo han hecho, 2018-2019 señalan que esta técnica y este instrumento fueron eficaces para determinar qué tipo de necesidad educativa especial tenían estos niños. ¿Se dan cuenta? Instrumentos, o sea, recogían toda la información y eso quedaba como un estándar. Y a base de ese estándar, inmediatamente lo alcanzaban educación básica especial, educación básica alternativa generalmente, ¿no? Alternativa teniendo en cuenta que son estudiantes que están fuera de la edad cronológica o biológica y siguen estudios, ¿no? De 15 años para arriba. Muy bien. Quiero, hasta aquí, quiero que participen. Voy a dejar de compartir hasta este momento para poder trabajar con ustedes un poquito. Muy bien, quiero conversar. Pueden abrir sus audios, por favor. ¿Cómo toman la evaluación diagnóstica? Porque luego vamos a entrar a un campo ya de repente realizar o analizar diferentes tipos de evaluación que he traído para ustedes, ¿no? De 3 áreas, como les digo, ciencia y tecnología, matemática y arte y cultura. Pregunta para todos y todas. ¿Qué importancia tiene realizar una evaluación diagnóstica después de una pandemia de 2 años? ¿Cuál es la importancia que sugiere usted o que plantea usted que es necesario hacerla? ¿Por qué y para qué? A ver, y si usted está pensando ya más o menos cómo va a enfocar los primeros días de la planificación en su colegio y va a plantear algunos temas para la evaluación de sus estudiantes, ¿no? ¿Qué plantearía usted? Al margen de su propia actividad de aprendizaje, porque la actividad de aprendizaje es la que se realiza, pero ¿qué más evaluaría usted? ¿Qué más necesitamos evaluar? ¿Solamente los aprendizajes? O sea, ¿solamente actividad de aprendizaje a través de la experiencia de aprendizaje? ¿O necesitamos otra cosa también plantear ahí como parte de la evaluación diagnóstica? ¿Qué puntos, queridos colegas? Estoy lanzando la pregunta para luego avanzar. A ver, Mercedes Esther o Magali o Misela Nieto, cualquiera de ellos puede abrir su audio. ¿Por qué es importante después de 2 años de pandemia hacer una diagnosis, una evaluación diagnóstica? Maestro, podría darnos sus datos, me dice, no escucha bien, Jax Manuyama. A ver, no sé, parece que no, dicen, podría darnos sus datos, es que tenía problema de internet que no pude escucharlo, gracias. Una de las expectativas es que si realmente va a funcionar esta manera es híbrida e invertida. Acá hay una pregunta que les voy a leer, ¿ya? Dice Magali, una de las expectativas es que si realmente va a funcionar estas modalidades híbrida e invertida. Voy a responder. No tiene razón alguna que no funcione si primero no lo hemos puesto en acción. En primer lugar. Todo aquello que es nuevo, siempre necesitamos ponerlos en acción. Mejor dicho, en la cancha lo vamos a ver. Es igual que aprende en casa. El 2020 fue
digamos de 0 a 20, yo le colocaría 11, por decirlo menos. Por una razón 11, ¿eh? Si no está descalificado. Por una razón porque hay que reconocer que los docentes no estábamos preparados, no había tecnología, teníamos dificultades para las TIC. Entonces, eso como contribuir para no que sea un menos de 10 en la calificación. El 2021 mejoró con las EDAs, ¿sí? Las experiencias de aprendizaje mejoró, pero ha habido problemas ya de otros aspectos. Ahora, con la educación híbrida, ¿por qué tiene que funcionar? Porque solamente es de asistencia, estimado colega. Sí, solamente se va a tomar la determinación de acuerdo a lo que diga el MINSA. Si volvemos a la presencialidad, volveríamos a lo que fuimos en diciembre del 2019. Si es semipresencial, un tiempo en el aula, un tiempo en casa, y ahí está el aprendizaje invertido. Cuando los chicos se va a promover la semipresencialidad, ahí se da el aprendizaje invertido. Cuando es totalmente en el aula, no va a haber aprendizaje invertido. Aunque yo diría y sugeriría que sí desarrollen aprendizajes invertidos. ¿Saben por qué? Porque ayuda. El estudiante, claro, no se le va a decir, por ejemplo, si hoy todos los días va a tener clase, pues imagine, pero tiene las tardes si estudia en la mañana y tiene la mañana si estudia en las tardes, de acuerdo al horario. Entonces sí funciona, pues, ¿no? Sí funciona darle a los chicos algunas, no tareas, sino darle actividades, de tal manera que cuando venga el día siguiente o en la próxima clase va a participar más. Va a participar más. ¿Por qué? Porque ya viene leyendo. Claro, van a decir, pero no todos los chicos leen, no todos lo van a hacer, pero al menos se sienten comprometidos de que van a realizar tareas. A ver, otra pregunta. Con relación al aprendizaje invertido, ya les dije, va a depender de la modalidad. O sea, una depende de la otra. Si el estudiante va a estar por turnos, por horas, en turnos alternados de lunes, miércoles y viernes, martes, jueves, entonces inmediatamente ahí se da el aprendizaje invertido. O sea, que es que él haga investigación, que es el que busque información y que se le da actividades que realice en casa, ¿no? Y la otra parte, cuando venga a la institución, no se vuelve a repetir eso, simplemente se da acciones a situaciones, actividades más complejas, donde ahí necesita el trabajo del maestro, el profesor, para eso es el profesional, pues es el pedagogo. El estudiante, como le dije, se vuelve activo en la casa o en el lugar donde va a hacer las tareas o las actividades que usted le va a enviar y usted se convierte en un guía, en una persona, un tutor que lo va a ayudar. Y cuando regresa al aula, de nuevo usted vuelve a ser el profesor y el estudiante el aprendiz. Eso solamente es el cambio. Que si va a funcionar, va a depender del ánimo de cada uno de nosotros. Yo les sugeriría hacerlo, es mucho más que estar solamente prendido de AEC, como ha sido el 20 y el 21. No, esto tiene que cambiar. Ha habido déficit de logro de aprendizaje de los chicos. Realmente es una pena tener a chicos que muchos se han retirado, ¿no? Entonces hay que recuperar a esos chicos. ¿Alguna otra pregunta para volver a la exposición? Y ya quiero mostrarle más adelante ejemplos de evaluación diagnóstica y qué podríamos plantear en cada una de las áreas. Si no hubiera otra pregunta, por favor. ¿Sí? A ver. Me parece que el problema es del internet, que es muy bajo, ¿no? Muy bajo. Muy bien, voy a seguir compartiendo, pero si alguien puede abrir su audio, no hay problema, lo atiendo de inmediato. ¿Sí? Estábamos acá. Muy bien. Muy bien, el punto de partida. El punto de partida, ¿por qué? Porque vamos a recoger información, vamos a analizar la información. Esto es parte siempre de un continuo. ¿Por qué un continuo? Porque siempre nosotros estamos evaluando, por si acaso. Cuando hablamos de evaluación diagnóstica, se llama así porque es al inicio, a la entrada, también llamada prueba de entrada. ¿Por qué va a ser importante? Porque nos va a permitir planificar. En base a la necesidad de los estudiantes, nosotros vamos a poder hacer nuestra planificación, eso está claro. ¿Qué tipo de preguntas se van a hacer? Eso ya corresponde a cada área, pero he traído modelos para que ustedes lo vean.
¿Sí? Muy bien. ¿Qué es lo que buscamos al evaluar? Lo encontramos en el capítulo 7 de Currículo Nacional. Ojo, valorar el desempeño de estudiantes al resolver situaciones o problemas que signifiquen retos. Lo que se plantea, queridos colegas, es que el estudiante resuelva problemas que le signifiquen retos. Aquello que no es un reto, no es un problema, es muy sencillo, es muy básico, no les significa nada al estudiante. Por lo tanto, si no tiene esa capacidad de hacer un reto por resolver problemas, no vale, eso no se va a valorar. Ese desempeño, si bien es cierto, formaría parte, ¿no? De repente de una área curricular, pero para nosotros no es importante, ¿no? Ahí tiene que combinar las capacidades. Mientras más capacidades combine, más potente es. Por eso se dice, hoy en día, en las EDAs, evaluación, experiencia de aprendizaje, que lo vamos a hacer el lunes, habla de la potencia del aprendizaje. ¿Sí? La competencia tiene que hacer potente el aprendizaje. ¿Y qué significa potente? Con fuerza. Tiene que ser retador, que le haga al estudiante forzar al máximo para resolver la problemática. ¿Qué buscamos al evaluar? Buscamos identificar el nivel en el que se encuentra el estudiante. Y esto lo vamos a ver ¿dónde? En la carpeta de recuperación. Ojo, hoy vamos a ver también la carpeta de recuperación. La carpeta de recuperación es uno de los requisitos para la evaluación diagnóstica, recuerden, ¿sí? La carpeta de recuperación que se ha hecho en el mes de... No, dice ahí, mi papá, averigüe, por favor, profesor B. de la Cruz, por favor, su audio. De la Cruz, profesor de la Cruz, su audio. Sí. Está haciendo una clase de especialización. Profesor de la Cruz Torres. De la Cruz Torres, su audio. Eso dificulta un poco cuando están con el audio abierto, pues, ¿no? La disculpa del caso a los profesores. Muy bien, gracias, profesor de la Cruz. ¿No? ¿Qué más buscamos en la evaluación diagnóstica? Buscamos todas las oportunidades, ¿no? Me está reclamando para el maestro. De lo que es capaz nos demuestre que internet, las capacidades que desarrolla y que forman parte de una competencia, él lo va a resolver. Tiene la habilidad, la destreza para poder resolver el problema. Entonces, es crear oportunidades de forma continua, permanente, para que el estudiante, el aprendiz, demuestre hasta dónde es capaz de combinar esas capacidades para la competencia. Ejemplo, cuando el estudiante en comunicación, escuche, cuando el estudiante en comunicación no sabe adecuar el texto, sabe redactar el texto, sabe inferir lo que dice el texto, sabe evaluar el texto, sintetizar el texto en un gráfico mental, mapa conceptual, ese estudiante está combinando muchas capacidades. Y cuando combina muchas capacidades, entonces la competencia es más potente. O sea, el estudiante puede resolver más problemas, ¿no? Y en la lectura va a leer más porque es capaz de, mire, ¿cuántas capacidades está combinando? Cuando más capacidades el estudiante domine y combine, la competencia es mayor. Cuando domina alguna de las competencias solamente, entonces se vuelve muy simple la competencia, muy sencilla la competencia. Y eso es importante cuando hacemos el propósito de aprendizaje, queridos colegas. Cuando usted redacta el propósito en ese cuadro de doble entrada, pone usted la competencia, pone la capacidad, ya, y pone los desempeños. Las capacidades, ¿no? A veces pone una competencia y solamente una capacidad. Entonces, muy sencillo con una capacidad. Porque mientras más capacidades combine, recuerde, colegas, recuerde que las capacidades son los recursos. O sea,
conocimientos, actitudes, destrezas, todas ellas. Mientras más combine las capacidades para desarrollar la competencia, es mucho más potente su aprendizaje, es mucho más retador, resuelve más problemas, porque es capaz de comprender lo que lee, es capaz de redactar textos diversos, es capaz de adecuar la lectura al contexto, es capaz de interactuar con los demás, es capaz de inferir y hacer hipótesis de la lectura, es capaz de identificar personajes de la lectura, es capaz de analizar lo que señala la lectura, es capaz de evaluar, es capaz de reflexionar, es capaz de hacer crítica de la lectura. Miren ustedes cuántas capacidades, cuántos recursos está utilizando el estudiante en la competencia, que es solamente comprender textos. O sea, durante la lectura, antes de la lectura, durante y después de la lectura. Miren cuántas. Pero si usted solamente le haga que lean textos, pero no que comprendan, que no puedan escribir, redactar, que no puedan inferir, que no puedan analizar, no puedan sintetizar, simplemente está reduciéndose a que lee el texto. Entonces, si solamente lee el texto, pero no analiza, no sistematiza, no ubica personajes, no ubica tiempo, espacio donde están los personajes, entonces, pues, es muy sencillito, es muy sencillo, por lo tanto, si no es complejo, no es potente. A eso me refiero, ¿sí? Muy bien. Muy bien. Menos problemas de audio. Profesor de la Cruz sigue manteniendo su audio. No se escucha bien la clase, mucha bulla hay. Por favor, Walker, a ver quién más. Es terrible, ¿verdad? Profesor Maestro, de la Cruz. maestro, como tú eres el anfitrión, puedes desactivarle. Como tú eres el anfitrión, puedes desactivar su audio del maestro. Sí, pues. Espérese un momentito acá, ¿ya? Espérese un momentito, ¿no? Y realmente es una... acá está. Pero ya me quita, pues, la continuidad. Ya lo silencié. Esperemos que no vuelva. Muy bien. Sí, yo no lo quiero por respeto, pero me supongo que todos deberían mantener cerrado su audio. ¿Qué es la evaluación diagnóstica de entrada? Miren, en el año 2022 vamos a recoger información, toda la información posible. ¿Mediante qué? Vamos a analizar la carpeta de recuperación. Vamos a revisar y evaluar las experiencias de aprendizaje que tiene el estudiante. ¿No? Vamos a analizar en qué contexto se está desarrollando el estudiante la diferente problemática que nosotros lo hemos enviado para que lo realice. O sea, un conjunto de cosas, y eso nos va a permitir, ¿no?, tener mucha información y a partir de ahí reconocer en qué nivel se encuentra el estudiante. Entonces, voy a recoger información valiosa desde la carpeta de recuperación, desde los resultados del CIAGIR. Los resultados del CIAGIR también forman parte como prerequisito importante para hacer la evaluación diagnóstica. Miren cuántas acciones tengo que realizar y cuántos documentos, etcétera, tengo que revisar, ¿correcto? A eso se refiere, ¿no? Y a partir de ahí, yo voy a pensar y decir qué necesidades tiene mi estudiante, ¿no? Para yo inmediatamente ver cómo voy a planificar para justamente responder a esas necesidades. Es como el doctor cuando hace un análisis le pide, ¿no?, le hace un diagnóstico primero breve, ¿no?, presión, todo el peso, todo. Y luego cuando ve que hay más dificultades, ¿qué hace? Profundiza aún más y dice, hágase un análisis de sangre, orina, el corazón, todo, un electrocardiograma, un EKG que le dice. ¿Se dan cuenta ustedes? Lo mismo el profesor. Muy bien, este estudiante no ha hecho carpeta de recuperación. Muy bien, no tiene porque ha pasado invicto, qué sé yo. Pero necesito saber su resultado de CIAGI. Necesito saber las evidencias que me ha presentado el estudiante. Toda esta amalgama de prerequisitos que yo tengo que buscar como información me va a permitir finalmente tomar la determinación
qué necesidades de aprendizaje tiene mi estudiante y a base de eso yo me oriento para que a partir de ello, de todos estos insumos, me permita decir, esto es lo que necesita mi estudiante, ¿no? Y ahí, por ejemplo, también está las entrevistas a las familias. En los colegios pequeños, en las ciudades rurales, prácticamente el escuelista está cerca de las casas, ¿verdad? Entonces es fácil reunirlo a las familias y a través de ello recoger información, hablar con ellos, dialogar con ellos para ver, porque se supone que han estado 2 años en el hogar. Entonces, entrevistar a la familia, así, verbalmente, es recoger información valiosa de primera mano. Ahí se va a determinar cuánto estudió su hijo, si es sincera la madre o padre de familia, le dirá, bueno, no tuve dificultad, no tengo celular, hay un celular que lo comparten 3 hermanos. Ahí se va a enterar usted de todo. Porque recuerde que al evaluar, hacer una diagnosis de entrada de todo lo que está pasando, usted va a recoger una información valiosa que le va a servir para planificar, que le va a servir a usted para no cometer errores, para no ignorar a los estudiantes qué dificultades tienen o han tenido. Recuerden que vienen después de 2 años. Entonces, muchas de las dificultades que tienen los estudiantes, usted lo va a averiguar a través de la familia. Cualquier representante de la familia, mamá, papá, tío, a quien esté a cargo o haya estado a cargo durante los 2 años en sus casas, ustedes recogen toda esa información, toman nota de eso y eso le va a permitir diseñar ya sus experiencias de aprendizaje y a través de esa y poder evaluarlo, ¿no? En este caso, ¿qué necesita mi estudiante? A partir de ahí ya puedo hacer y planificar mi clase, ¿no? Planificar qué es lo que debo hacer. Miren, ahí están los insumos, los prerequisitos. Necesito el portafolio, pero ¿de qué año? 2021. En ese portafolio, ¿qué voy a encontrar? Todas las evidencias que el estudiante ha logrado almacenar y que yo, perdón, le he sugerido y que él debe tener su portafolio pedagógico de tipo digital. ¿Sí? Eso se ha hecho. Pues si no tienen el portafolio digital, pero ¿qué información han almacenado en su casa? ¿Sí? ¿Qué información almacenan? ¿Y qué tienen? No, ese es su portafolio. Muy bien. Entonces miren un insumo para poder evaluar, hacer la diagnosis. Ahí tienen uno. Registro en el SAGIR. ¿Este estudiante está registrado? ¿Cuántos estudiantes están registrados? ¿Cuántos estudiantes se han retirado? Eso es para mí insumo y que a través de ello yo voy a detectar cómo están mis estudiantes. Yo tenía 30 el 2019, el 2020 llegué a 15 y el 2021 tengo 12 y hoy no sé cuántos voy a tener. Entonces, ese registro del SAGIR, de las calificaciones que tenía mi estudiante, también me es útil. Pero hay hay estudiantes que vienen de otras realidades, hay estudiantes que vienen de otras instituciones, que digamos, entre comillas, le llamamos nuevos en el colegio. También voy a revisar, ¿no? La información de sus calificaciones. ¿Por qué es importante analizar? Porque es un insumo que me va a permitir saber si el estudiante está ubicado en qué nivel. Está ubicado en nivel de proceso, de inicio, o ha logrado todos sus aprendizajes. La entrevista a las familias, que ya les dije, las mismas experiencias de aprendizaje, que es la que más se utiliza, la carpeta de recuperación, que le decía yo a ustedes, y los anecdotarios también. Cuando usted ha tenido reunión con los estudiantes, con los púberes y adolescentes, nivel secundario, seguro que usted ha hecho sus anotaciones y ha dado su informe. Si es un colegio no tan pequeño, tiene, ojo, tiene auxiliar de educación en secundaria. Recurran a ese personal auxiliar de educación secundaria. Por favor, ¿me puedes pasar todas las evaluaciones, ¿no? De tu tutor. El tutor también es importante, ¿no? El tutor de sus estudiantes, por favor, ¿me puede pasar información de mis estudiantes de este grado el año pasado? ¿Cómo ha sido su comportamiento, su conducta? Que es importante. Entonces, y si no, anecdotarios que haya puesto usted, de repente ha registrado su agendita, la estudiante Juanita
no realiza sus tareas permanentemente, a veces se va del WhatsApp, ¿no? Y engaña que está en el WhatsApp y ha dejado a su papá o su mamá para que conteste por ella. Eso se ha dado, colegas. Anoten, deben tener por ahí su agendita. Porque todo ello le va a permitir hacer una evaluación diagnóstica de entrada, pero, digamos, verídica, que va a responder a la realidad contexto. Entonces, todos esos avances que haya tenido en estos 6 insumos, esas dificultades que se hayan presentado en estos 6 insumos, y determinado ello, usted los analiza, los sintetiza, hace cuadros y luego hace su planificación. A partir de ahí va a planificar usted. A partir de todo ello. Miren ustedes de dónde se parte. O sea, no necesariamente hacemos la planificación directa, sino que primero vamos a hacer la evaluación diagnóstica. Y ahí está. Miren, el análisis del portafolio de la carpeta de recuperación. ¿Qué nos va a permitir en esta carpeta de recuperación? El portafolio digital. Identificar la competencia que vamos a evaluar. ¿En qué competencia anda mal el estudiante? ¿Qué competencias de comunicación no ha desarrollado? ¿Qué competencias hay ahí problemas? ¿En cuál de ellas, de esas competencias, el producto, las evidencias no fueron idóneas? O si se les envió la retroalimentación, no la hicieron, no devolvieron la retroalimentación luego que se le hizo, ¿no? Ahí quedó. Todo eso vamos a revisar, ¿no? El desempeño del estándar en el cual, de acuerdo al grado y al área curricular, se va a medir, y ahí se plantean los criterios de evaluación. Se valora el desempeño del estudiante, qué evidencias presentó, todo lo que es capaz de saber hacer e hizo, ¿no? Y la retroalimentación de los estudiantes luego de todo ello, ¿no? ¿Qué saberes ha puesto en juego para organizar la respuesta? ¿Cómo lo ha hecho? ¿Cuáles son los aciertos, las dificultades, los errores que se han cometido y a qué razones se debe? Ojo, razones de tipo dispositivo, por ejemplo, ¿no? Tuvieron problemas, ¿sí? Tuvieron problemas de repente de que no tuvieron celular, como dije, o no ha tenido, pues, como no ha tenido internet, o han querido de repente hacer clases con Zoom y él no ha tenido la PC o la laptop oportunamente. Todo eso se va a ver ahí. Esa información se va a tener que verificar, ¿no? Comparar el estado actual del desempeño del estudiante, cómo el estudiante, en qué nivel se encuentra y cómo al final del ciclo, el estándar que nos permite decir cuánto avanzado se encuentra mi estudiante. A partir de ahí vamos a retroalimentar al estudiante. La retroalimentación también nos sirve y que eso debe estar en la carpeta de recuperación. Nosotros, a partir de ello, vamos a hacer lo siguiente. ¿Sí? Bueno, ahí se plantean situaciones de evaluación. Me parece que por acá está. Vamos a ver. Bueno, ejemplos de situación. Voy a ir directamente a la... No, aquí me parece que está. No está. Voy a ver si me permiten, voy a dar ejemplos. ¿Sí? Aquí creo que queda. Sí. Vamos a ver, por favor. Se está moviendo esto. Sí. La tecnología a veces también falla. Muy bien, acá nos quedamos. Muy bien, voy a compartir con ustedes unos ejemplos para que lo tomen en cuenta y se les va a dar esa información el día de mañana con los señores de Servillana. Con ello me comprometo a darles esta información que tengo acá. Voy a compartir, por ejemplo, veamos, acá tenemos uno. Vamos a ver. Entonces, vamos a ver, a compartir. Acá tenemos otro. Muy bien. Espero que lo noten. Voy a poner un poquito más grande. Poquito para que lo vean. Acá tienen matemática, por ejemplo. El modelo. Se los voy a enviar, por favor. Esto se ha hecho en la institución educativa también. Es de quinto y secundaria. Se da la bienvenida al año 2022. Tiene que colocar el nombre de la institución educativa, el estudiante, su nombre y apellido.
El docente, en caso su nombre de usted, ¿no? ¿Correcto? Y señalar el propósito, ¿no? El propósito de aprendizaje. Esto lo va a enviar usted, ¿sí? Esto se lo va a enviar a usted. Acá están planteadas las competencias que va a evaluar, que se va a evaluar, ¿no? En este caso se ha planteado 2 competencias, ¿sí? 2 competencias importantes: resuelve problemas de gestión de datos estadístico y resuelve problemas de cantidad. Están las evidencias que se va a recabar y los criterios de evaluación, que son los desempeños, por favor, que se hizo en clase, ¿sí? Y a partir de la situación significativa, es sobre los patrones del uso del Internet. Hay una lectura ahí, todo sobre Internet, ¿no? Todo es para quinto de secundaria, y se le plantea, colega, las actividades. Estas actividades son las que se van a evaluar. Y ahí, miren, me voy a detener un poco. La primera competencia era resuelve problemas de gestión de datos de certidumbre, ¿no? Entonces, ahí estoy planteando, a continuación te presento una ficha de trabajo para que leas, analices y desarrolles las actividades propuestas, ¿no? Esta información te va a servir para elaborar posteriormente tu afiche informativo. Le estoy pidiendo un afiche informativo, tipo infografía, al estudiante de quinto de secundaria, ¿no? Entonces le digo que lea toda la información, le doy toda la información, ¿sí? Sobre los patrones del uso de Internet, ¿sí? Le doy cuadros, ¿no? Para que analice, porque estos cuadros son los que le van a servir para que haga los resultados estadísticos, ¿verdad? Es un chico de secundaria, es un chico de secundaria. Entonces, a partir de los siguientes, ¿no? De la siguiente información, debes elaborar lo siguiente, le plantean, ¿no? Y ahí viene, ¿ya? Y ahí viene más adelante qué es lo que tú quieres plantearlo, ¿no? Como esto es un ejemplo, no hay. Luego una actividad 2, con resolver problemas de gestión de incertidumbre, que identifique el tema, la población, se le da la información, la población y muestra, ¿no? Cuáles son las variables estadísticas, el dato que tiene que buscar, ¿no? Entonces, lo voy a bajar aquí para que lo vean mejor, ¿no? Y ahí están todos los datos, ¿no? Los datos que yo doy, toda esa información les voy a dar, y realizo la tercera, la segunda competencia, resuelve problemas de cantidad. Aquí va a calcular los resultados sobre Internet, porque el trabajo es sobre Internet, ¿no? Y le he dado datos para que él pueda desarrollarlo, y le doy también información, porcentajes, el cálculo de los porcentajes, ¿no? Y la competencia de gestión de incertidumbre a través de los gráficos, ¿no? Ahí le estoy diciendo que elige el gráfico estadístico más conveniente para expresar los datos de la tabla número 2, la tabla que está por arriba. En esa tabla va a tener que llenar los datos, va a tener que hacer su gráfico de barras, ¿no? Le estoy indicando que son gráficos estadísticos también. Ojo que tengo que darle toda la información, ¿no? Para que él no se confunda y él pueda utilizar los datos estadísticos. Le doy también información sobre datos estadísticos, ¿no? ¿Qué nombre tiene cada una de las áreas de los gráficos? Ustedes seguro lo han visto en las tesis, qué sé yo, ¿no? Hay los datos estadísticos, cada uno de ellos tiene sus datos, las barras, los ejes, la leyenda, y luego así continúo con la competencia, ¿no? Resuelve problemas de gestión de incertidumbre, ¿no? Y le sigo dando la información. Entonces, le sigo dando la información y a partir de ella, ¿no? Para que resuelva problemas. Ahí está todo lo que va a leer, se ha corrido un poquito. Y lo que planteaba, la elaboración de la ficha. Porque recuerden que era la evaluación de la ficha, ¿no? Entonces, esta actividad 3 me va a permitir a mí evaluar al estudiante, ¿correcto? Acá tiene otro, ¿no? Del afiche, eso es sobre el uso del agua, me parece que es, ¿no? Sí. Patrones de uso de torneo. Es importante que organice la información, seleccione los gráficos para utilizar el diseño creativo de tu afiche para captar la atención del público lector, emplee herramientas tecnológicas y te comparto algunos modelos ideales. Hay que ayudar al estudiante. Hay algunos modelos cómo hacer tipo infografía, es una ficha.
Y esta es la evidencia, el producto que me va a enseñar, me va a dar el profesor, perdón, el estudiante me lo va a alcanzar, ¿no? Ahí le doy un montón de infografía e información para que haga la ficha. Mientras más información le dé de cómo haga la ficha, le estoy facilitando. Recuerde que el profesor es facilitador, ¿no? Acá le digo, porque resuelve problemas de gestión de datos y le estoy diciendo que, por ejemplo, que en una encuesta de a 15 estudiantes de la institución educativa en el uso de Internet, han obtenido en el siguiente gráfico los resultados. Le estoy dando toda la información, ¿no? Para que él solamente analice, busque y luego haga. Finalmente va a terminar haciendo el afiche. El afiche me lo va a enviar, entonces yo evalúo, ¿no? Y ahí estaré evaluando la primera parte que está acá, donde dice los criterios de evaluación, ¿no? Cómo representa las características, cómo representa el comportamiento de los datos, cómo expresa en el gráfico estadístico, cómo establece las relaciones entre los datos, cómo expresa el lenguaje numérico. Toda esa información, ¿no? Lo va a realizar el estudiante en las actividades que le voy a plantear, ¿no? Cada actividad, ¿no? Entonces, las 3 actividades lo tiene que realizar el estudiante. Eso, queridos amigos, es una evaluación diagnóstica de la experiencia de aprendizaje. Hemos dicho que la experiencia de aprendizaje es un insumo, el portafolio es otro insumo, la carpeta de recuperación es otro insumo, ¿verdad? De eso estamos hablando. Muy bien, voy a dejar de compartir y vamos a ver otro modelo sencillo de otra área en mención, de otra área. Veamos ahora, ¿sí? Veamos, creo que es esta. Ya, esta es, bueno, también es de ciencia y tecnología, me parece. La primera es de matemática, perdón, me estaba confundiendo. Este de ciencia y tecnología, disculpas, ¿sí? Será porque yo soy de ciencia y tecnología. Bueno, evaluación diagnóstica, ¿por qué se oscurecen algunos alimentos? ¿No? Le doy el área, el grado, ¿no? Primero y segundo, mi nombre, profesor o profesora, competencias a evaluar, voy a evaluar, indaga mediante método científico y explique el mundo científico, le planteo la situación significativa, el reto que va a desarrollar y enviar tus evidencias, ¿no? La actividad 1, indagaremos sobre los factores, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué presentarás como evidencia? Acá está, ¿sí? ¿Qué presentarás como evidencia? Lo voy a negrear, ¿no? ¿Qué presentarás como evidencia? Dice, texto de difusión que permita comunicar a la comunidad que hace que los alimentos adquieran coloraciones oscuras al ser cortados o pelados y si el limón es efectivo para retardar el hecho. Recuerden que es ciencia y tecnología y lo que estamos pidiendo es indagación e información de este caso como una investigación, ¿no? ¿A qué se refiere esto? La situación significativa planteaba que en tiempo de pandemia las personas siempre hemos comprado víveres en cantidad, ¿no? Para no estar saliendo a someternos al contagio. Entonces, esta situación significativa señalaba que en ese contexto, mucho de las frutas, de las verduras que uno trae a casa, que es una realidad por si acaso, se podrían, ¿no? O sea, y a veces lo queríamos guardar, de repente no tenemos refrigerador, el calor ambulante que hace en la selva, inmediatamente se colorean, o mejor dicho, se ponen de color negro. Ahí tenemos la manzana, la papa, todo se negrea, se oscurece. Entonces, como esa parte de la expresión es un proceso llamado oxidación, porque está sometido al oxígeno, si hay un profesor de ciencia y tecnología en el aula me va a entender, entonces todo eso se plantea la situación. Y nos decimos qué podemos hacer ante esto, qué podemos hacer como miembro de la comunidad, cómo podemos ayudar ¿no? Para que los alimentos no se oscurezcan, a ver qué podemos retardar la presencia, ¿no? Muchos dicen que hay que utilizar limón, puede ser una experiencia ahí, ¿no? El reto es explicar los cambios que experimenta la materia, ¿no? Miren, en el oscurecimiento de los alimentos. Y ahí está la actividad número 1, ¿no? Inclusive yo le doy información, ¿no? Que plantea hipótesis, la variable independiente, le doy información que es una variable independiente, ejemplo de variable independiente. Recuerden que esa información se tiene que dar, queridos colegas, sí, hay que dar la información porque forma parte del conocimiento, ¿verdad? La teoría, una de las dimensiones. Y luego procedimental, por ejemplo, en el caso, tiene que de repente haber ensayado, ¿no?
por qué, o visto u observado sobre por qué se oscurece la papa, ¿no? Se oscurecen los alimentos, unos más que otros, ¿no? Por la oxidación, ¿no? Y ahí, ¿no? Toda la información, ¿se acuerdan? Igual que en matemática, reflexión sobre el producto, ¿no? Nos informamos por qué se oscurecen los alimentos, y acá le planteo que responden en su cuaderno, ¿no? ¿No? Y esas respuestas también los voy a analizar, pero más que todo la actividad es la que me va a permitir evaluar, ¿no? Y ahí toda la información. Miren, otro modelo de cómo hacer una evaluación diagnóstica, en este caso del sexto ciclo, que puede ser de primero o segundo grado de secundaria, ¿no? Miren ustedes entonces, y el otro modelo, ya que hay una colega que es de arte y cultura, también voy a compartir arte y cultura, ¿no? Miren, modelos diferentes, ¿no? De evaluación diagnóstica. No es muy difícil plantearle como una experiencia de aprendizaje. Nombre de la experiencia, contamos una historia con valores, la competencia 1, competencia 2, seguro la colega que es de arte y cultura me va a decir que sí, aprecia y crea proyectos, le doy los estándares, ¿no? De cada uno de ellos, la situación significativa, el respeto y la empatía con algunos valores que demostraremos en el mundo. Nos planteamos el reto, en qué medida somos conscientes de la importancia de la práctica de los valores en el ámbito familiar. Recuerden que salen de pandemia. Evidencias, me han enviado sus evidencias unidos. Esta es importante señalar porque en este modelo viene la evaluación, colegas. Viene la evaluación de la evidencia. Ha presentado su evidencia. Este es original por si acaso, ¿sí? Es original, colegas, queridos colegas, es original. No es una original que ha presentado su, ¿no? El estudiante de arte y cultura. Han enviado también su video, ¿sí? ¿No? Ahí está la característica de estudiantes, cuántos estudiantes son, el nivel de aprendizaje, y ahí hemos llegado, por ejemplo, solo el 60% entregó su portafolio de evidencias, el 30% cuenta con conectividad en casa, pero hay un 40% que tiene dificultades. Miren todos los detalles que hay sobre la característica de estudiantes. A nivel de salud, solo el 10% reporta haberse dedicado a la salud en su casa, ¿no? A las vacunas, ¿no? Identificación de la competencia a evaluar, está la competencia, está el estándar, eso es copia y pega, ¿no? Y la formulación de los criterios de evaluación, las competencias, el estándar de ciclo, el desempeño y los criterios, ¿no? Pero más importante es cómo selecciona esta es la evidencia 1 y la evidencia 2. Los estudiantes le van a presentar evidencias, queridos colegas, y usted lo tiene que evaluar como lo ha hecho el año pasado, ¿no? Pero esto forma parte de la evaluación diagnóstica. Esta información lo tiene que tener usted, observar usted. Las evidencias, hay un tercer video, ¿sí? Que la estudiante ha enviado, ¿no? Ese video no lo podemos ver ahorita, pero está pegado ahí de su trabajo que ha enviado. Y miren ustedes, el profesor o profesora de arte, lo que ha hecho aquí ya es evaluar el trabajo de las evidencias, ¿no? De acuerdo a la competencia 1, de acuerdo a la competencia 2, acá están los estudiantes, son 9 estudiantes, sí, probablemente hay una realidad tipo sierra, tipo selva. Imagínense con colores, ya sabrán que el color verde es porque ha logrado, ¿no? El color amarillo está en stand-by, o sea, está en proceso, y el color rojo, hay dificultades, está en inicio. Entonces, mire cómo también se puede evaluar, ¿no? La competencia 1 y 2, de acuerdo a los resultados, de acuerdo a los criterios que ha planteado el profesor, y luego va a detallar resultados cuantitativos, resultados cualitativos, inclusive el profesor ha hecho, ¿sí? Ha hecho sus conclusiones porque ha tenido que dar un informe, y finalmente ha tomado las decisiones pedagógicas, ¿no? Sus procesos de planificación. Mire, ha colocado los procesos de planificación. Determinar el propósito del aprendizaje sobre la base de necesidades de aprendizaje, a establecer los criterios para recoger evidencias de aprendizaje en el progreso, y determinar la evidencia, ¿sí? El proceso que también lo ha realizado, y diseñar y organizar situaciones, estrategias y condiciones pertinentes al propósito de aprendizaje. De acuerdo al propósito planteado por el profesor, aquí va a ir detallando, ¿no? Cómo determinó y cómo los estudiantes han respondido en base a la sistematización de los resultados. Mira, acá en todo caso, el profesor ha ido más allá, ¿no? De los anteriores. Los anteriores solamente hay presentación
de la evidencia, ¿no? Para que el estudiante responda. Pero no se ha hecho un análisis de o sea, la presentación de la misma evidencia. Aquí ya es completo, ¿no? En arte y cultura, ¿no? Leer cada uno, pues leer todo esto nos demanda tiempo, solamente son ejemplos, porque recuerden que la versión diagnóstica es variada y va a depender de cada área curricular, ¿no? Entonces, miren ustedes ahí la importancia que tiene el análisis que estamos haciendo, ¿no? Y ahora vamos a ver con relación al tema que nos conlleva, ¿no? Entonces, ya han visto, ¿no? Miren, para ver la evaluación diagnóstica hay que plantear situaciones de evaluación, como las presentadas ahí, esas 3 ejemplos de evidencia de aprendizaje. También se pueden plantear situaciones que podemos al análisis llegar en esta diapositiva, ¿no? Entonces, después de hacer el análisis de los insumos, ¿cuáles son los insumos? El portafolio, el CIAGI, evidencia de aprendizaje que lo acabamos de hacer, la carpeta de recuperación. ¿Qué más hemos visto? Las actividades que realiza el estudiante en el contexto mismo. Inclusive se puede hacer aquí que si usa la tecnología, tiene problemas con la tecnología o no. Va a depender mucho. Hay muchos insumos que podemos juntar, ¿no? Todo eso analizamos, identificamos la información, ¿no? Sobre lo que el estudiante ha hecho. A partir de ahí, plantear estándares, o sea, hasta qué nivel el estudiante necesita alcanzar los resultados, o sea, aquellos estudiantes que tuvieran problemas, por ejemplo, como el análisis de arte y cultura, que estuvieron en inicio, cómo hacer que alcancen al menos que lleguen a estar en el proceso, ¿no? Para luego, claro, lo que deseamos todos es que llegue al logro destacado, pero hay que llevarlo por niveles. A partir de ahí, plantear situaciones retadoras que nos permita, esa ya es la situación significativa, ¿no? Para poder poner todo en fuego de la capacidad que tiene el estudiante, ¿no? Para que las dificultades que tiene lo sobrelleve, ¿no? Lo pueda realizar y lo pueda superar, ¿no? Productos, ¿no? Y si estos productos de alguna manera, ojo ya, poder compartir con los demás estudiantes es bueno, sus videos que nos envían, su información es bueno compartirlo para que los más estudiantes también vean cómo estudiantes, compartir la información se llama eso, ¿no? Entonces, para que vean cómo es que sus compañeros también, porque en esta época de trabajo remoto hemos estado alejados unos de otros, pero ya en la presencialidad también es bueno compartirlo presencialmente, ¿no? No necesariamente solamente virtual. ¿Qué evidencias y competencias de lo que ha presentado el estudiante, sus evidencias necesitan ser analizadas, ¿no? Siempre es bueno que las evidencias puedan, a través de criterios, puedan describirse, ¿no? ¿Cómo lo ha presentado la evidencia el estudiante? Inmediatamente uno hace la retroalimentación, pero es importante analizar la evidencia, cómo lo ha presentado, qué criterios se puede recurrir describiéndolo, ¿no? La evidencia fue presentada de tal manera, ¿no? A través de un mapa mental, mapa conceptual, hizo una batería de ejercicios en matemática, qué sé yo, o hizo un ensayo en DPCC en ciencias sociales. Y luego a partir de ello, frente a las dificultades que tuvo, hacer la retroalimentación. E inmediatamente se devuelve al estudiante señalándolo. Si lo hizo bien, felicitándolo, pero felicitándolo, ¿qué es lo que hizo bien? ¿Qué competencia logró superar? Porque muchas veces nosotros, querido colega, lo que hacemos simplemente es, ¿no? Decirle, te felicito, Juanita, te felicito, Mario, te felicito, Jorge, pero no saben por qué se le felicita. Y si tienen dificultades, ¿no? Enviarle un tipo descriptiva, que es la que yo más recomiendo, decirle, bueno, Juanita, en base a tu actividad, mira que estamos hablando de ecosistema y analiza bien cuáles son los elementos que conforman el ecosistema, ¿no? Ya le estoy dando una idea y ella inteligentemente va a decir, ya, entonces me he equivocado, voy a revisar. Eso se llama tipo descriptiva la retroalimentación, es lo que hacemos nosotros, por favor. ¿Sí? Eso no. Pero nunca decirle está bien o está mal, no. O la respuesta es tal, no, eso no sirve, eso no vale.
Eso está, ese tipo de retroalimentación no sirve. Y hay que, aquí he traído para ustedes ejemplos de situación de evaluación. Aquí le traigo una narración oral, ¿sí? Que quiero compartir con usted. Vamos a, ahí sí leerlo, ¿sí? Brevemente. Sí, es un análisis de evidencia del logro, producciones o actuaciones que forma parte de la evidencia de aprendizaje, por supuesto. Es una grabación de narración oral y una historia personal. La narración corresponde a una estudiante, que en este caso se llama Astrid. Dice, hoy le voy a contar mi historia personal. Un día fuimos al parque a jugar con mi papá Cosme, mi mamá Julia, con mi hermano Lisset, con mi hermana Marjorie y yo, Astrid, fuimos a jugar. Jugamos con scooter y a la chapada. Después fuimos a la veterinaria a ver los animales y ahí vi unos gatillos, unos pajarillos, unos loritos, un perrito y unos conejillos. Entonces me gustó unos hámsters chiquitos y eran bonitos y le dije a mi mamá que me comprara uno. Y mi mamá se puso de acuerdo con mi papá y finalmente mi papá nos compró el hámster. Y ahora mi hámster ya está grandecito, le hago masaje en su cabecita y lo que más me gusta es cuando termina de comer y se limpia la boquita y lo que más me relaja es cuando se pasa por mis manitos. Muy bien. Esta es una narración que cualquier estudiante lo está haciendo. El área es comunicación. Le han hecho que haga una historia, una narración oral, una historia personal. Ahora vamos, este ejemplo de situación de evaluación se va a analizar a continuación. Vean ustedes, ¿no? Hay puntos seguidos, hay comas, hay unos nombres ahí de los pajarillos, los hámster, las chapaditas, los conejillos, ¿no? Eso es lo que el profesor debe analizar, queridos colegas, ¿ya? En la evidencia se tiene que analizar todo, por favor. Entonces, en esa situación vamos a analizar la evidencia. Y esto es importante porque cuando realizamos un buen análisis de la evidencia que nos presenta el estudiante, ojo, que puede ser tangible e intangible, entonces nosotros vamos a ver si realmente le falta algo para poder hacer la transmutación o lo hizo bien para también poder felicitarle, pero decirle por qué lo hizo bien. Muy bien. Respecto a esta evidencia, este es un ejemplo claro, por si acaso, que presenta de manera oral, dice, está organizada en 3 momentos. Lógico, hay un inicio con el paseo que va al parque, ¿no? Con su familia. Hay un segundo momento en el que la estudiante Astrid, que la estudiante Astrid, ¿no? Visita a la veterinaria. Miren, 3 momentos. Inicio, luego en el parque con su familia, luego van a la veterinaria. Y en la veterinaria, de acuerdo a la lectura, comprensión lectora, va a encontrar animalitos, ¿sí? La historia se presenta ¿en qué persona? Primera persona, dice, yo, Astrid. Inclusive en la primera parte dice, estuve con papá, mamá, y yo, Astrid, ¿no? ¿Sí? Ella misma. Entonces está narrando en primera persona. No dice, mis papás, no, dice, yo, Astrid, ¿no? Entonces, en primera persona, aunque incluye algunas partes de la primera persona en plural, jugamos con, claro, jugamos, participamos, fuimos al parque, también ahí, pero generalmente es primera persona. En cuanto a la articulación de los sucesos, hay un orden, ¿no? Está en el parque, se van a la veterinaria, ve unos hámster, ve unos pajarillos, y luego le pide a su papá que compre un hámster, y le compra, y luego detalla cómo es el hámster. Miren ustedes el detalle del análisis de la evidencia, ¿no? La estudiante usa mayormente vocabulario frecuente, ¿no? Coloquial, ¿no? E incluye también términos que pueden ser habituales, o sea, coloquiales, de acuerdo al lugar, a su contexto. Dice scooter, nosotros conocemos cuál es el scooter, patín del diablo, etc. El hámster, que es un roedor pequeñito, y también la reiteración de algunas confusiones. Dice, y con mí, ¿no? O sea, y mi familia, y con mí, ¿no? Por decir conmigo. Entonces, miren ustedes ahí, si ustedes analizan, está bien acá, ¿no? Aquí hay una buena narración, y pone, si yo soy el evaluador, vamos a otorgarle una buena calificación, ¿verdad? ¿No? Probablemente ha logrado, ¿no? En este caso, en base a su narración de una experiencia oral, ¿no? De tipo oral, una historia. Muy bien, ahí, bueno, venía que ya lo hemos hecho. ¿Cuáles son las ideas fuerzas para la evaluación? ¿No? La evaluación se debe convertir en un proceso de aprendizaje siempre. Recuerde que cuando nosotros planificamos al inicio, cuando usted planifica,
ya también está evaluando. Porque lo que voy a hacer necesariamente tiene que tener un producto de evidencia. Por lo tanto, son dos polos que se unen. Si bien es cierto, son polo norte y polo sur, pero se unen por una sola cuestión, de que tiene que haber sintonía. Tiene que haber sintonía entre lo que yo propongo en la planificación y cómo voy a evaluar. Los criterios de evaluación son importantes. Eso, queridos colegas, lo vamos a ver en la evidencia de aprendizaje. Cuando nos toque evidencia de aprendizaje, ahí vamos a ver estas ideas que les estoy diciendo. Durante todo el tiempo, con los estudiantes deben centrarse en la reflexión, no solo aprenden con la actividad, sí. Los estudiantes deben reflexionar sobre sus propios aprendizajes. Recuerden que son secundaria y recuerden que ustedes hay que desarrollar el aprendizaje autónomo, ¿no? Que ellos puedan, ellos mismos ya lograr aprendizajes y autoaprendizajes por sí solos. Lograr eso es importante, ¿no? Que ellos de alguna manera puedan tener punto crítico, reflexivo, puedan señalar qué es lo que entienden, qué es lo que no entienden. Profesora, por favor, ¿me puede explicar? ¿Me puede decir qué es esto? No lo he entendido muy claro, quisiera que usted me dé más ejemplos. Eso es importante. Ahora, la evaluación formativa, que en realidad está en todas, para tomar decisiones también es importante, ¿no? ¿Cómo lo voy a ayudar? ¿En qué lo voy a apoyar? Entonces, ahí me permite tomar decisiones. La evaluación formativa, como es un proceso largo también, forma parte de la misma evaluación diagnóstica, me va a decir cuánto lo apoyo, qué necesita para ayudarlo, ¿no? Tanto la evaluación formativa y la evaluación diagnóstica son procesos que nos sirven para que los estudiantes, para que nosotros de los estudiantes recojamos evidencias. O sea, la evaluación en sí, sea formativa, sea diagnóstica, es análisis de la información. Recojo de información a través de las evidencias. Si no tenemos evidencia, que es el producto tangible de la actividad de aprendizaje, no podemos evaluar nada. O sea, no hay que evaluar. Entonces, tanto la evaluación formativa, que es un proceso permanente y continuo, y la evaluación diagnóstica, que es a la entrada. Yo también sugiero que al inicio, por ejemplo, del medio año, cuando hay dos semanas de vacaciones, ahí también, cuando regresan, también es necesario hacer una evaluación diagnóstica, porque los chicos en 15 días se olvidan gran parte de lo que recibieron como enseñanza en el proceso, ¿no? Y hemos comprobado eso, ¿no? Y hay que volver, ¿no? Siempre es bueno hacer una pequeña evaluación diagnóstica, ¿no? Lo que enseñas lo evalúas, así como enseñas, así lo evalúas. Miren lo que dice esta parte. Estas ideas fuerza que he sacado, ¿no? Lo que enseñas lo evalúas, sí. Todo lo que enseño yo lo voy a evaluar. Y así como enseñas, así evalúas. Ojo con esto, colegas. Nos podemos rasgar. Los modelos de evaluación diagnóstica hay cantidad. Usted entra al Google y hay cantidad. Yo les he dado otros modelos. Hay como 10, 20, 30 modelos. Todos de alguna manera diferente. Pero lo importante es que tú no puedes evaluar algo que no enseñas. Y así como enseñas, ese proceso que realiza el profesional, que es el profesor, no, así debes evaluar. Por lo tanto, nos está diciendo, yo no puedo evaluar cosas que yo no he realizado en clase. Cosas diferentes, no puedo hacerlo. Si lo hice sencillo, ¿por qué voy a evaluar de manera compleja? ¿Qué es lo que estoy esperando? Que mi estudiante retroceda en su aprendizaje o salga mal en su calificación final, porque si aquí reclama calificación. Entonces, por favor, eso es lo que nos dicen. Los instrumentos para evaluar son diversos, ¿no? Puedes utilizar la rúbrica, la lista de cotejos, el portafolio, ¿no? Puedes utilizar como técnica la observación sistemática, puedes utilizar también la prueba escrita, la prueba objetiva que se le decía antes, se puede hacer un ensayo, etcétera. Lo que usted plantee. Pero lo importante es que lo que usted en el proceso de enseñanza-aprendizaje ha realizado, en la evaluación también lo haga, ¿sí? Usted no puede plantear una rúbrica de evaluación para evaluar la evidencia cuando los estudiantes no saben qué aspectos, qué criterios tiene la rúbrica que usted va a emplear. Entonces el estudiante se encuentra desconcertado, ¿no? Pero profesora, yo he salido bien, yo he hecho bien exposición. Sí, pero hijo, mira, en tiempo presencial, voy a hacer el ejemplito en tiempo presencial. Sí, pero hijo, pero mira, el papelote está todo sucio, la letra no se entiende. ¿Usted le dijo? Estuvo como aspecto, como criterio a evaluar
debe estar correctamente escrito, la semántica, que debe estar limpio el material presentado. ¿Usted lo dijo? Ah, no lo dijo. Entonces, ¿cómo va a evaluar una rúbrica con un aspecto que no ha sido considerado? El estudiante no ha conocido eso. Mucho cuidadito con esto. El estudiante se resiente, el estudiante no quiere participar, pero ¿cómo me evalúo? El estudiante al cual se le da todos los aspectos, es como nosotros. ¿Cómo nos evalúan en la evaluación de desempeño docente? ¿Cómo nos evalúan para un contrato, para un nombramiento, etcétera? ¿Cómo? ¿No? En la ficha técnica, ahí lo vemos, y no sabemos a qué nos metemos. Lo hemos leído. Si algo no lo hacen así, inmediatamente reclamamos, hacemos huelga, paros, etcétera. Yo pregunto si el estudiante está en capacidad de hacer eso. ¿Cerraría el colegio, iría contra usted, reclamaría? No lo hace. Sí, por favor, colegas, estos asuntos son tan pequeñitos, pero tan importantes, ¿no? Yo lo evalúo con estos aspectos, voy a evaluar aquí tu portafolio y esto voy a tener en consideración. Esto, y el estudiante ya va preconcebidamente que si lo hace mal, ya no te va a reclamar, porque ya sabe, falló, ¿no? Y así de simple. La carpeta de recuperación puede evidenciar que ha logrado los aprendizajes, pero se corroborará a partir de la evaluación diagnóstica. Correcto. Esto es un punto a tratar. La carpeta de recuperación, miren, todas las carpetas de recuperación del ministerio están en YouTube. Usted se habrá dado cuenta. YouTube tiene toda la carpeta de evaluación con la respuesta dada. El estudiante maneja la tecnología. Y ustedes son milenios. Los chicos son millenniums. O sea, son del siglo XXI. Ellos nacieron con este dispositivo, nacieron con la laptop, nacieron con la celular. Usted no le va a enseñar, pues. Usted de repente sí le puede dar pautas de cómo se hace un PPT, cómo se escribe, etc. Pero ellos son capaces de buscar información diversa. Y en YouTube lo encuentran, todos ahí están las respuestas. ¿Por qué usted se va a preocupar? No, ahí están las respuestas. Por lo tanto, no te evidencia que la carpeta de recuperación te dice que ha logrado las competencias. Ojo, porque recuerden que es un insumo para la evaluación, pero es uno nada más, ¿sí? Sino que a partir de la evaluación diagnóstica, ahí sí, porque aquí le vas a plantear directamente al estudiante. Pero tampoco vas a recurrir pues a evaluaciones diagnósticas tipo aprendo en casa, te lo vas a bajar y eso le vas a dar al estudiante. Ni modo, pues no, eso va a coincidir tanto que usted va a decir, así que lo hizo, no, pues pero te estás engañando a ti solo. Ahora, evaluación psicopedagógica. ¿Es necesario hacer la evaluación psicopedagógica? Me dirán sí. ¿Por qué? Bueno, en la escuela, en la educación básica especial, obligado. Y en la evaluación básica regular, siempre y cuando hayan niños con necesidades educativas especiales. Sí, ahí sí. Ahí el propósito de la evaluación psicopedagógica es recoger toda la información sobre las competencias, pero sobre la potencialidad que tiene el estudiante, uno más que otro. Chicos que sufren de síndrome de Down, síndrome de Turner, etc. Ahora, muchos están planteando que también los niños, entre comillas, o nosotros, adultos, entre comillas normales, yo le digo entre comillas, porque no es pues correcto decir normal, entonces el chico no. Estoy hablando entre comillado, del aparentemente normal, no necesariamente nos dice que el aspecto psicopedagógico está bien, ¿no? Más de esta pandemia, yo plantearía que también se haga una evaluación psicopedagógica. Eso lo puede encontrar en internet también, test de evaluación psicopedagógica, en cantidad, usted lo adapta a su realidad, eso sí, adáctelo a su realidad. Por favor, recuerden que ya un pedagogo decía, yo puedo adaptar, pero y luego lo puedo adoptar y luego lo puedo mejorar. Miren lo que dice, yo puedo tomar un modelo de otro, eso se llama adaptar, ¿no? A ese modelo lo tomo y lo adapto, o sea, lo tomo para mí. Pero ese modelo necesita cambios, ¿no? Lo voy a adoptar para mí, pero con mis propios cambios. Una vez que haga eso, yo ya puedo mejorar, porque si no, es copia de copia, nada más es copia de copia. Como hace el Ministerio de Educación, no seamos, colegas, como el Ministerio de Educación, ¿no? Copia y copia y copia, ¿se acuerda?
que se llamó dimensión, que se llamó aspecto, que se llamó competencia, que se llamó, ya no quiero recordar, indicadores de evaluación, no sé qué más, y en competencia en matemática, piensa y actúa, no sé qué más, y todo unos cambios, cuando al final, si lo estoy haciendo igual que en México, pues en México, desde que nació la competencia, siempre fue en matemática, resuelve el problema de cantidad, eso, léanlo, eso lo ven en Google, busquen información, competencias de Chile al 2007-2008, pues luego cambiaron, y en el Centroamérica, enfoque por competencia, en México, igual, idem a la palabra, y, y lo peor, experiencia de aprendizaje, era, busquen Chile, educar Chile. Educar Chile. Sí, cuando hagamos experiencia de aprendizaje, creo que va a ser el lunes, entonces yo les voy a enseñar el video que les he traído para ustedes de Chile, Educar Chile, así se llama. Y los 2 o 3 minutos, 4 minutos que tiene, y es de Chile. Y ustedes van a ver, colegas, con sus propios ojos, con sus propios oídos, qué diferencia hay entre el EDA de Chile y el EDA del Perú. Nada. Nada. Idem a la letra, ¿no? Desde la situación, el producto, la actuación, la competencia, la capacidad, la evidencia, idem. No sé dónde está el cambio. Entonces ya comprenderán es eso, ¿no? Y ellos lo vienen haciendo ya desde el 2020, 2021, y en el Perú, del 2021, pero como el Ministerio de Educación, ¿verdad? O como Aprendo en Casa, ¿verdad? No, pues, es una copia de Chile, ¿sí? Aunque digan que soy muy crítico, siempre dice el profesor Venegas, siempre para criticando, pero yo prefiero decir la verdad, ¿no? Ahí está, el informe psicopedagógico de estudiantes en EBR o EVA deben contener esto. ¿Por qué EVA? Mucha pregunta, EBR y EVA. Sí, porque recuerden que en este informe psicopedagógico es para los estudiantes en general, y EVA porque son chicos que no pudieron tener la oportunidad de estudiar en el día, ¿no? Decía en el día, aunque hoy también EVA estudia en el día, domingo, sábado, sino que son estudiantes que están fuera de las aulas de lunes a viernes, como era hasta el 2019, y que vamos a volver a ella, sino que sábados o domingos, trato especial porque trabaja. Vamos a ver ahí la fortaleza de los estudiantes, el desarrollo en relación a su historia escolar, cómo se ha venido el año pasado, cómo han estado 2020. Recuerden que este enfoque está desarrollado en la pandemia. Descripción del nivel de desarrollo de la competencia en función de la evaluación diagnóstica, que es lo que hemos encontrado en la evaluación diagnóstica, y de acuerdo a eso, cómo está el logro de sus competencias y qué barreras de apoyos existen. Las barreras, qué es lo que impide para que el estudiante pueda desarrollar. Una barrera importante ha sido el encierro, el confinamiento, el estrés, la ansiedad que tienen, ¿no? Y otros problemas psicológicos de los chicos. Y apoyos, ¿no? ¿Qué apoyos ha contado el estudiante en su casa? Y qué apoyos en esta educación híbrida va a tener en su casa, porque recuerden que si se da semipresencialidad, aprendizaje invertido, quiere decir que en su casa va a tener el apoyo de quienes, de nuevo, los padres de familia, pero sobre todo en los chicos de primer y segundo grado, porque el chico tercero, cuarto y como que están más desarrollados, pero igual, ¿qué barreras tienen? ¿Qué barreras hay? De repente los dispositivos, pues, de repente la información, de repente la internet. Hay muchas barreras que impiden, y qué apoyos cuenta el estudiante en casa, ¿no? Y hay que proporcionarle ayuda. Cuando usted haga el aprendizaje híbrido, por favor, colegas, lo vamos a hacer todos. Denle toda la información, busquen buenos blogs. Si yo le voy a dar un link a mis estudiantes, porque yo lo he visto primero, y sé que es blog, porque todo el mundo escribe. Yo escribo, usted escribe y lo suelta en este gran motor mundial que es el Google. Entonces, pues va a haber información de cualquier, como decía mi abuelo, de cualquier laya. Por lo tanto, yo debo escoger aquella que es buena. Entonces, yo busco el link, veo eso, y no solamente darle el link, queridos colegas, porque el link es darle y buscar la información que esté escrita. Pero usted le puede dar el link y decirle, mire, en este link vas a encontrar sobre ecosistemas, sobre seres vivos, no vivos, vas a encontrar sobre valores, vas a encontrar, pero yo quiero que hagas esto, ¿no?
hazme un cuadro sinóptico, un mapa mental con relación a este ejemplo. O qué comparación hay de ese ecosistema que te he dado en este link con el ecosistema que hay en Iquitos, que hay en Nauta, que hay en Marañón, que hay en Pucallpa, en Jaén, en Tarapoto, ahí, con ese. Entonces ya el estudiante no solamente va a ver y de ahí va a copiar y pegar, de ahí va a hacer su tarea, sino que se va a esforzar en ver una comparación, va a contrastar entre si este ecosistema, el ecosistema que hay en la selva donde yo vivo, con en lo que me trae el blog, ¿verdad? El blog, la página web, qué sé yo. Muy bien, ahí tenemos entonces, muy bien, muchísimas gracias por su atención. Quisiera ver si hay algunas preguntas. ¿Sí? ¿Sí? Si hay algunas preguntas, por favor pueden hacerlo. Estoy ya no responder. O tienen alguien no sé, un aporte. ¿Sí? Un aporte. A ver, estoy viendo a Ivonne. Ivonne de repente quiere participar, pero Ivonne, ¿sí? ¿O es alguien que representa a Ivonne? No sé. Si está Ivonne, por favor. O Tania. Sí, O Cris. A ver, Ivonne. Te sí, escucho. profesor, buenas noches. Es que yo me he hecho tarde y no he empezado desde el ¿Cómo hago comienzo. para pero preguntar, profesor? Que primera vez estoy entrando. No se preocupe, no se preocupe, Ivonne, el material que yo he compartido con ustedes, le voy a enviar mañana a la institución para que lo entregue. Y también usted, por favor, seguro que a usted le ha contactado en la empresa alguien, algún asesor de ventas, llámele para que le dé el link de esta clase y la clase de ayer también en YouTube. Ya está colgado en YouTube la clase de ayer y esta va a ser colgada el día de mañana, ¿ya? Por favor, a usted pide el link, le va a enseñar. Uno, entonces ahí va a tener usted de nuevo la recreación de todo lo que hemos tocado el día de hoy. Más el PPT que le voy a enviar para que todo lo tengan. Ya ellos verán por qué medio les entrega. Gracias, Ivonne. No te preocupes. Si hay problema de internet, entiendo. Muy bien. Maestro, ¿Alguien más? buenas noches. Muy Maestro, bien, Libaña. Libaña Rodríguez, te escuchamos. profesor, estoy entrando primera vez acá a estudiar mi especialización y hoy día ha sido recién que me he dado cuenta, como estoy un Ya. poquito enfermita, no me Ya. había dado cuenta. ¿Cómo voy a hacer? Y desconozco todo. ¿Quién va a ser mi maestro? ¿Cómo voy a estudiar? Eso es lo que no sé. Por favor, si me podría explicar. A ver, en base a la Soy de especialización. Pucallpa, soy de Pucallpa. ¿Qué especialización está realizando usted? Aunque no debería, porque este es otro tema, pero Libaña, ¿qué especialización está usted realizando? O si no, por el chat envíeme. ¿Qué especialización es? Yo soy el director académico, pero yo veo todas las ponencias, ¿ya? La parte de las ponencias. Hola. En cuestión de... Sí, Maestro. Libaña. ¿Qué especialización? Psicología educativa articulada. Ah, para el ya. currículo Si es nacional. psicología, por favor, con los señores de ISEDMIA. Yo soy el capacitador y el coordinador académico de todas las especializaciones, pero en cuestión de material, el cómo va a ser, es con el asesor que llegó a usted y se conectó. O ingrese al Facebook o ingrese al Google y ponga ISEDMIA, inmediatamente usted busca el teléfono y los llama. Yo no veo eso, discúlpenme corazones, yo no veo eso, Libañita, sino con gusto absolvería, ¿no? Pero las capacitaciones sí, eso conmigo lo coordina. ¿Alguien más? A ver, para escuchar. Gracias, maestro. Gracias, Libaña, no te preocupes. ¿Alguien más? ¿Alguien más que quiera participar? Muy bien. Yo creo que agradecimiento especial a ustedes. El día de mañana vamos a hacer todo el aspecto de soporte socioafectivo o soporte socioemocional con algunas estrategias que es importante que conozcan. Esta información, como les repito, se les va a brindar el día de mañana. Seguro les estarán llegando sus correos o verán la forma como les hacen llegar, como los demás materiales también. Y la grabación, pídalo el link a los encargados de ISEDMIA, le van a dar. Yo lo estoy colgando mañana por la mañana, ¿ya? Entre 9 o máximo 10 de la mañana están colgados todos los clases virtuales. Gracias, hasta otra oportunidad, se me cuidan mucho y Dios mediante mañana de 6 a 8. Gracias
Feliz buenas noches a todos y a todas. Gracias, cuídense mucho, ¿eh? Desde acá de Bueno, Trujillo. profesor, que Dios lo bendiga. Nos Hasta vemos. luego, maestro. Buenas Hasta noches, luego. maestro. Muy bien, Antenor. ¿Qué tal Antenor Tonama? Buenas noches, maestro. ¿Algo que quiera participar? No, se me había quedado algo, sinceramente, antes de terminar, maestro, gracias por la oportunidad que me brinda.